demorarnos y arrancar medianamente horarios, sobre todo para los que llegaron temprano. Vamos a comenzar. Sé que hoy hay varias personas en el partido que están afectadas a otra actividad, así que probablemente seamos poquitos, pero no por eso vamos a no prestar atención a Tacha, que seguro tiene un montón de cosas para compartir con nosotros. Gonza, todo tuyo. Eh, Hoy somos poquitos, así que nada, también invito a los que estén a que si pueden activar la cámara y el micrófono en el momento que Gonzalo considere que es oportuno que podamos hacer preguntas o intercambiar opiniones, bienvenido sea. Pero todo tuyo, Gonza, para que puedas avanzar. Buenísimo. Bueno, somos pocos, pero vamos a hacer una clase dinámica entonces. Hola Horacio, hola Estela, hola, bueno, ahí anda también Mati. Bueno, hoy sigo con la teoría, la verdad que no sigo planificando y vengo armando, digo, aprovecho también estos talleres para leer y volver a investigar, siempre viene bien, sobre todo en estos temas. Así que nada, hoy preparé, de nuevo me iba a meter de una en estrategia, y empecé a meter contexto de nuevo, ya ven que me gusta dar mucho contexto, y de nuevo me fui, y me quedó bastante largo el contexto. Pero no viene mal, porque de hecho hasta estamos alineados, digo, menos mal que no me metí de una estrategia, porque pues ya si no se iban a perder muchos compañeros eso, que es un poco el corazón del curso. Entonces nos vino alineados perfecto, dejé las bases sentadas para ver el que vi en estrategia. Entonces el objetivo de la clase de hoy es hablar un poco de comunicación política, y justo lo que yo quería era darles como un poco de contexto, ¿no? Empezar a hablar de la comunicación política, qué es, cómo está cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito, para que voy a, bueno, acá los puedo ver. Entonces, hablar un poquito de eso, dar un poquito de contexto, empezar, después la presentación se las puedo pasar sin problema en el Classroom. Bueno, la comunicación, un segundito. Ahí está. Siempre me pasa lo mismo. Es que dejo la cámara para verlos, pero después me tapa la presentación, entonces tengo que cerrar la camarita que está arriba. Una disculpa. Bueno, la comunicación política, según Dominic Walton, van a ver que cito mucho, son vicios de académico, digamos. No me gusta casi nunca traer referencias que no traigan alguna cita o que se han sacado de algún libro, o etcétera. Entonces me van a ver citar muchísimo, porque bueno, prefiero que hablen los autores que leo, que en vez de darles mi libre interpretación, y que el día de mañana, si ustedes quieren ir a buscar más información, puedan ir directamente a los autores que les estoy dejando, ¿no? Entonces, es el espacio donde intercambian los discursos tres actores, básicamente es eso lo que se habla, y son los políticos, los periodistas y la opinión pública, ¿sí? Después hay otras teorías que dicen como las organizaciones políticas, los medios de opinión y la ciudadanía, ¿no? Como dependiendo cómo va cambiando. Esta definición es de los 80, y después como que se va a ir migrando. Esto es como el primero que plantea, que es la comunicación política, bueno, es el diálogo entre los actores que están mediatizados. Es decir, los políticos es un poco corto, porque ya empiezan a haber otros actores, como las organizaciones sociales, un sindicato es un político, ¿no? Sí, bueno, entonces se empiezan a ampliar esos términos, y la verdad que la definición como más ayornada al día de hoy sería como organizaciones políticas, que lo vamos a ver acá, los medios de comunicación, ¿sí? Y la ciudadanía, ¿sí? Esto también se usa mucho para saber qué tipo de campaña yo voy a tener, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy oficialismo, mi vínculo como organización política va a estar mucho más relacionado con los medios, porque al oficialismo, al gobierno, básicamente decirlo mal y pronto, abre una canilla y le festejan, ¿no? Van los medios a decir, ah, mira, el presidente abrió una canilla, y en cambio la oposición tiene que volcarse más a la ciudadanía. Eso después, cuando veamos estrategias, sí se usa esto para tener noción de yo dónde estoy más cerca de la ciudadanía, estoy más cerca de los medios, o del círculo rojo, por decirlo así. Entonces, ¿qué buscan en esta arena, que es la comunicación política, estos tres actores? Bueno, las organizaciones quieren ganar votos, digamos, quieren ganar las elecciones y quieren seguir gobernando. Los segundos, que es la ciudadanía, informarse para tomar su decisión, es decir, para votar.
y los terceros, atraer mayor cantidad de audiencia, ¿no? Y acá entramos ya en un debate que luego lo vamos a seguir profundizando, y creo que esta charla pues, está muy a tono de lo que nos pasó el jueves 1 de septiembre, ¿verdad? Que mientras terminamos la clase estaba pasando un hecho histórico, y que creo que mucho de lo que veamos hoy en la clase está enmarcado de lo que pasó en los últimos 14 días en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto es para dar un poquito de contexto de qué es la comunicación política. Eh, Como que sí, la comunicación política nació muy vinculada a las campañas electorales, sobre todo, por cómo es el origen como de la disciplina, ¿no? Con la profesionalización de la política, pues nace muy vinculada a esa, pero hay como varios subtemas, ¿no? Y hay varios temas que uno podría abocar dentro de la comunicación política, ya entra como la comunicación de gobierno, es toda otra rama dentro de la comunicación política. Nosotros vamos a estar un poquito más centrados en comunicación electoral, pero a mí también me gusta mucho comunicación de gobierno, y creo que para mí es tanto o igual de importante que la comunicación electoral, ¿no? Por ejemplo, en eso también, no sé si lo tienen a Mario Riorda, pues es el director de la Maestría de Comunicación Política al Austral, pues él habla mucho de la comunicación, no tanto para ganar elecciones, sino como para generar consenso, ¿no? Y eso también es un debate que, digamos, todos los que estamos en la comunicación, y adhiero a esa, digamos, a esa tesis, deberíamos ir un poquito más por la vía de, bueno, sí, es para ganar elecciones en un aspecto, pero también tenemos que usar la comunicación política para otros medios. Pero esto es un poquito de contexto general. Ya hablando de las campañas electorales, bueno, las campañas electorales son esfuerzos organizados para informar, persuadir y movilizar, y la comunicación es el medio por el cual la campaña comienza, procede y concluye, ¿no? Sin comunicación no hay campaña, ¿no? Acá, bueno, vamos a hablar mucho del mundo digital y cómo migró la comunicación, y bueno, los cambios que se van haciendo. Un poco estamos en un cambio ahora. Creo que es un poco exagerado el cambio de paradigma. Creo que para muchos la irrupción de Trump es como, bueno, la comunicación política ya cambió para siempre y ya hay un nuevo paradigma. Vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, como todo, tanto en la academia o en todo, tratemos de no ser tan Europa-americanos centristas, ¿no? Como si es un fenómeno que está apareciendo, ya lo vamos a ver y lo vamos a hablar, pero también, digo, no es solo la irrupción de Trump, hay muchos otros fenómenos. Siempre, como les dije al principio, desconfíen de las soluciones simples monocausales, ¿no? Como de, no, esto es Trump y ya, ¿no? Y como es la extrema derecha y es solo por eso y solo se justifica por eso. Entonces, luego lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle, pero bueno, acá quería hacer como una breve introducción de cómo un poco de la comunicación política, para no arrancarnos de la nada, y de esto que es la comunicación política nos vamos a ir viendo como los cambios que están sucediendo, para cerrar justamente en cómo hacer campañas hoy en día, ¿sí? Como ir viendo los cambios para cerrar justamente, acá les traigo, es el libro que usé de cabecera, de nuevo, Campañas Conectadas, Comunicación Política, de Javier Peitivi, es un catalán que tuve profesores muy buenos. Siempre, como ven, trayendo libros a colación para que ustedes los puedan buscar, no es tan caro, y está bastante bueno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de Manuel Castells, ¿no? Manuel Castells un poco es ese sociólogo español, que un poco está marcando un poco la tendencia o la teoría hoy de la comunicación política. Inclusive uno lo escucha en estos foros de comunicación política, uno lo escucha y yo adhiero bastante. O sea, lo que hace Castells lo hizo en el 98 con la era de la información, y él lo que dice es que la nueva forma de la información, en la que se produce y se consume información, es lo que va a cambiar la sociedad, ¿sí? Ese es el concepto base y sobre el cual estamos yendo, ¿no? Es básicamente la digitalización de las sociedades, y esto del fenómeno de sociedad en red, ¿no?
a través de la intercomunicación, la globalización, la inmediatez y todas esas características, la descentralización de la información también, que es más complejo todo, nunca sabemos de dónde va a venir, aunque bueno, descentralización en el sentido del lugar, no de quién lo maneja, porque eso es otro problema. Entonces, de nuevo, siempre vuelvo a él, y él tiene como varias teorías como del cambio de la sociedad. Él habla mucho, por ejemplo, del futuro del trabajo, del impacto de la información en la sociedad. Pues es una de las personas que está como teorizando y teorizó este tema, ¿sí? Y entonces por eso siempre vuelvo a él a referencia, y un poco lo que hoy vamos a ver es, bueno, ¿qué cambió? Bueno, hoy sí ya estamos en la sociedad en red, digo, ya está en pleno de lo que Castell ya hablaba en el 98 con la era de la información. Ya estamos en el 2022, como muchas de las cosas que él predijo, pues ya hoy lo estamos viviendo, ¿no? De la interconectividad, de la dinámica de la información, del flujo de información, y obviamente surgieron otras cosas que él no podía prevenir, o sea, no pudo prevenir, como un Facebook o las plataformas que van a estar gestionando esta información y que de alguna manera las van a monopolizar, ¿no? Entonces, pero siempre lo hago mención porque para mí él es una de las personas que está de alguna manera, digamos, teorizando esto, y también tiene otro libro que es muy bueno, que es Indignación y Castigo, creo que se llama, del 2011, donde él habla todos los movimientos, ¿no? De Occupy Wall Street, del 15M de España, donde justamente habla como este fenómeno de ahora sí la sociedad red en política, ¿no? De cómo ahora a través de las redes sociales pasó todo lo que vimos, ¿no? La primavera árabe, el 15M, obviamente con capas de las dos cosas, ¿no? Y también habla de Occupy Wall Street, también habla del caso de Islandia, bueno, y analiza todos esos fenómenos de cómo surgieron, y los va describiendo para comprender, aunque vieron que todo es tan rápido en esta nueva sociedad que ese fenómeno de la irrupción, bueno, llegó en Chile, llegó en Colombia, como que sigue estando, pero bueno, uno de los desafíos que tienen, y todavía siguen teniéndolo, es como que no logran organizarse, ¿no? Como logran esporádicamente alguna explosión. Un amigo mío, Gustavo, un brasileño, que estudia movimientos sociales, dice que el problema de eso es que es explosión y no organización, que lo que le falta a esos movimientos es la organización posterior, que simplemente es como un desahogo en un momento particular, y luego ya no hay una organización posterior, ¿no? Y que por eso para él pues, desconfía un poco, y de hecho él, como es brasileño, de ese desahogo un poco no saben para dónde va a salir, ¿no? Porque en un caso te puede dar Petro, en otro te puede dar Boric, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, dio un Bolsonaro, ¿no? Entonces es como un poquito, ahora lo vamos a ver, también en este libro hablamos de eso, es de la volatilidad y del electorado, como que, o de la ciudadanía, ¿no? Como que todo es mucho más volátil en esta sociedad en red. Entonces, bueno, les dejo un video para que veamos un poco, creo que ejemplifica o muestra cómo es esta sociedad en red. Es un poquito viejito, pero bueno, lo pongo. A ver, ¿por qué no me lo pasa? Un segundo, ¿eh? Ahí está. No, pero si lo agrando, ¿viste? Ahí va. Puede fallar, dijo Tuzam. This year has been extremely challenging for me. I am broken. And I am healing. I'm here at the memorial wall. I wanted to do something to remember my mom. For some reason, I'm having anxiety. Obviously, it's normal with everything that's going on right now. I think I'm going to take a break for a while. You can get through it, and if you can get through it, there's a greater reward on the other side. Just like anybody else, I'm just trying to do my little part to try and save my community. I'm just really excited we're back open.
And I am smiling under my mask. There were scenes of the day the fans came down. Welcome back to the theater. You guys, it's been so long. You're looking at yourself in the mirror and you're just like, there I am. Be your best. Never, ever, ever stop dreaming. I don't care what they tell you. We, the jury, in the above entitled matter as to count 3, find the defendant guilty. I am proud to be righteous. We are not drowning. We are fighting. We cannot keep quiet about climate injustice. No action is too small. We just have to band together as a community and get people's lives back. Even as we grieve, we grew, that even as we hurt, we hoped that even as we're tired, we try that we'll forever be tied together, victorious. Bueno, el video este, además de que es muy lindo, pero no haber sido un golpe bajo, el objetivo por el cual lo puse es, esto es una página justo de Google, que se llama como el año en búsqueda, ¿no? Y un poco lo que quería demostrar, y el objetivo de poner este video, además de compartirlo, que es muy bonito, no quería caer el golpe bajo, estaba buscando el del 2022 para no irnos al de la pandemia. Es justo esto de cómo las búsquedas un poco estaban interconectadas, si bien hay temas que están muy vinculados con la sociedad gringa, como por ejemplo el odio asiático, que claramente en Argentina no lo hemos vivido, que durante la pandemia, no sé si sabían, pero hubo varios ataques a gente de la comunidad asiática, asesinatos y todo eso. Pero en general es como, bueno, hubo muchas búsquedas, justo la pandemia fue un hecho realmente global, entonces las búsquedas era muy común que iban a estar en común, pero otros temas no estaban vinculados con la pandemia, como por ejemplo el caso de la tenista que dejó después de jugar ella el Grand Slam y qué sé yo, pues ahí pueden ver como que hay temas que, querramos o no, la agenda está más global de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y que esas tendencias, de alguna manera directa o indirectamente, nos enfocan, ¿sí? Como el tema de que se está hablando. Obviamente hay una agenda global y hay una agenda local, y yo lo vivo diariamente porque como que en mi Twitter tengo como las tendencias como de varios lugares, entonces puedo ver la de Argentina, la de México, y que a veces la conversación no es la misma, pero un poco lo que quería dejar acá era, bueno, con este video, y después pueden entrar a la página, y ahí van a ver las tendencias como mes por mes, en cada país, lo pueden buscar hasta por región y todo, para ver un poco esta idea de que la información de alguna manera está globalizada. Me abrió la página. Bueno, entonces, bueno, de nuevo volviéndonos a Castells, siguiendo un poquito más dinámico, lo que podemos resumir es, cambió la forma de producir la información y los hábitos de consumir, ¿no? De cómo se consume hoy la información y el impacto que tiene en nuestras sociedades, ¿no? Hay un montón de cosas, y ahora vamos a ir viendo, de la cantidad de información que se ha ido ampliando y todas las cuestiones. ¿Y por qué hago todo este contexto? Y lo voy a decir, es porque tenemos que hacer el clic, y inclusive, bueno, por ahí por generación, acá hay varias generaciones en el grupo, pero hay que hacer el clic porque muchas veces cuando hablamos de comunicación o comunicación digitales, bueno, sí, y justamente a eso vamos a ir luego es, sí, lo digital va por acá, y lo de siempre va por acá, ¿no? Y como lo vemos a lo digital como algo aparte, ¿no? Como, sí, comercio, sí, marketing digital está acá y tradicional está acá, ¿no? Como que, y eso ya, digo, de a poquito se ha ido perdiendo, pero por ejemplo el día de hoy, cuando uno se integra al equipo de un candidato, vos haces marketing digital, como, anda para allá, y acá está la estrategia general, ¿no? Como, lo ven como, bueno, sí, tenemos que tener redes para vernos bonitos, ¿no? Y entonces no señores, es como, las campañas tienen que ser como hacemos nosotros. Sí, yo leo el diario en papel, que es analógico, no acá en Argentina, pero lo leía cuando estaba en Argentina,
me formo en el Twitter y pido por Rappi y después vuelvo a leer un libro a mano. Entonces, o sea, somos duales, ¿no? No es que yo, no, lo digital lo dejo de 7 a 8, ¿no? Digo, vivimos en este contexto, en esta realidad, entonces tenemos que, pues, asumir que esa es la realidad en la que vivimos y comprender cuáles son las tendencias, cuál es este mundo, hacia dónde va, ¿no? Y qué es lo que tenemos que mirar para comprender. Entonces, todo esto que siempre me gusta darme mucho contexto, pero es para que realmente hagamos ese clic, ¿no? De lo digital no es algo aparte, y las nuevas campañas tienen que ser como en el libro que mencioné, que vamos a ir conectadas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo vamos a llegar a eso. Primero vamos a comprender qué está cambiando, qué cambió, para llegar justamente a ese fenómeno, ¿no? De nuevo, bueno, Byung-Chul Han, que ya lo habíamos mencionado la otra vez, a mí me gusta mucho, sus libritos son muy cortitos. Este libro lo cité, pero solo leí esta frase, he leído otras cosas de Byung-Chul Han. El libro más común de él es La sociedad de la autoexplotación. Está muy alineado con Linearity, que hablamos hace un ratito. Y no cosas también, ¿no? Como que ya empieza a hablar de este mundo digital, ¿no? Como que los dos son filósofos que hablan mucho de la digitalización, del impacto. Y bueno, la información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esta, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Ya vamos a meternos en la posverdad y lo que está pasando en los fenómenos, pero es de nuevo, ¿no? ¿Qué está cambiando? Bueno, pues la información que se está generalizando es monstruosa, ¿no? Entonces estamos expuestos a una cantidad de información que no hay ni forma de curarlas, ¿no? ¿Cómo se cura ahora la información? Y bueno, tenemos un chequeado, por ejemplo, en Argentina. Alguno lo conoce, lo lee, lo consulta. Es como que queda ahí como de nicho, ¿no? Ese diario, y entonces es como querer tapar el sol con la mano, ¿no? Tenemos un diario que está especializado en chequeo del discurso público, y que obviamente no tiene los formatos agradables y quedan de nicho para los académicos, ¿no? Quedamos para nosotros los que estamos en política, ¿no? Está chequeado allá, acá está Pájaro, es Pájaro Político, más o menos hace un poco de chequeo, Bulo en España, pero imagínense, hay un diario que está chequeando por cientos de miles de portales que están generando información. Entonces, claramente por ahí no va a ir el camino. Acá en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, están creando una unidad contra la fake news. En Brasil ya lo hicieron el año pasado, fue en asociación con una universidad. Y acá, por ejemplo, en México, que están como muy evolucionados en eso, es uno de los temas que les preocupa. También preocupa el tema de a ver, ahí me hicieron una pregunta, por el tema de la injerencia. Ahí está, chequeado. Para los que no conozcan, sí, trabaja bastante, tiene varias cosas, hace un rato que ya está. Y bueno, hay un tema justo de querer regular las fake news. Creo que el que más preocupa sobre todo es el tema como de la injerencia extranjera, ¿no? Porque este es el nuevo fenómeno, ¿no? Con el tema de las fake news, es que, bueno, la famoso, ¿no? Rusos en la campaña de Trump, que según menciona, entonces como, bueno, ahora cualquiera podría meter o inferir en la campaña. Para eso, no sé si ya saben, Facebook creó que ahora el que no sea de ese país no puede pautar cosas políticas en otro país. Yo, por ejemplo, estando en México, si yo cito mi domicilio acá, no puedo pautar en Argentina cosas políticas. Me las va a bajar. Pero bueno, es como un alambrado muy bajito, ¿no? Tengo que contratar a una persona que me preste su DNI, me lo da una vez, le pago 50 pesos, lo registro a él y ya está, ¿no? Es muy bajita la mano, pero ya empiezan a regular esas cosas. Entonces, bueno, acá les voy a ir dejando algunas informaciones para que ustedes tengan de cómo está mirando, porque también siempre, ¿no? Lo mismo de lo digital. No, bueno, pero es que la digitalización se puede hacer en Estados Unidos porque la penetración es más alta, ¿no? Y bueno, si ven los datos, digo, la cantidad de población total en Argentina es del 55 millones de celulares,
usuarios de Internet hay 36, estamos en el 80%, ¿no? Activos en redes sociales está el 80%, digo. Está la gran mayoría, sí, que harán comunidades aisladas, ¿no? Pero y esto va a ir creciendo, ¿no? O que hará siempre un margen que no se va a incorporar, pero bueno, por lo menos los centros urbanos, que son los que eligen principalmente a los gobernadores y a los presidentes, pues sí tienen y están impactados por lo digital. Entonces, a todo esto es necesario seguir contemplando. Bueno, acá tenemos dispositivos con Wi-Fi. Acá dejo algunas informaciones para que ustedes puedan tener, digamos, alguna cantidad de la exposición. Un dato bien importante es el tiempo promedio de los usuarios de 16 a 64 años que pasan usando Internet desde dispositivos móviles, ¿no? Son 5 horas más o menos estamos en el celular, ¿no? Puede ser computadora o tablet, pero principalmente es el celular, ¿no? Entonces, son 5 horas las que pasamos. Nadie pasa 5 horas ante un diario, pues, y la televisión, ahora ya lo vamos a ir viendo, obviamente que era la que reinaba hasta hace unos años, hoy también está a la baja, y ahora lo vamos a ver en otros aspectos también. Entonces, bueno, acá les sigo dejando como las aplicaciones de redes sociales, ¿qué es lo que más se usa? Bueno, chatear, o sea, el WhatsApp es la que más penetración tiene, por eso también todos estos fenómenos de viralización por WhatsApp, que también WhatsApp los ha tratado de regular, ¿no? De que ya vieron que si mandas una noticia y no leíste el título, te dice, che, ¿querés leerlo primero? O te dice, che, ha sido reenviado muchas veces y te lo deja reenviar a una sola persona. Bueno, esas son formas de evitar la viralización, sobre todo noticias falsas a través del WhatsApp. Después las redes sociales son las segundas, terceras como YouTube y puede ser Netflix, y ya después juegos, después para comprar en línea usamos el 78%, Spotify 78%, Google Maps 78%, 50% usa las aplicaciones bancarias, 11 aplicaciones de citas, ¿no? Tinder y eso, y aplicaciones de salud y ejercicio el 27%. Esto de alguna manera es un indicador de qué tan digitalizada está la sociedad argentina, ¿no? Digo, de hábitos digitales y por qué la tendencia está a la baja, a la alta, digo, y por eso también las campañas tendrían que ir hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, acá por red social, ¿cuál es la que más se usa? YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Facebook es como, hoy hay como un fenómeno, pero el Facebook es como la radio, ¿no? Como al principio cuando salió la tele, todo el mundo dice, ¿quién va a seguir escuchando la radio? Y la radio sigue viva hoy, ¿no? Y un poco Facebook es lo que está pasando, es la que más penetración tiene, pero como que nadie la usa mucho, pero está ahí, todo el mundo lo tiene y cada tanto se conecta, ¿no? Y dependiendo la edad, pues algunos usan más el Facebook, otros más el Instagram. El Facebook ya quedó como envejecido, pero es donde la mayoría de gente está, y es donde crecen usuarios. No en todos los países, pero por ejemplo en México sigue creciendo Facebook en la cantidad de usuarios que tiene, ¿no? Y por ahí no pasa tanto, sí pasa con las otras redes, pero sí, Facebook aún sigue creciendo, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver todas las otras aplicaciones que se usan. Bueno, canales de descubrimiento de nuevas marcas, acá lo pongo porque es nuevas marcas, obviamente, pero nosotros cuando hagamos campaña, también, o sea, que nos conozcan, ¿por dónde nos van a conocer? Y fíjense que ya lo que es digital, la publicidad digital, está, o sea, en primer lugar. El segundo es el boca en boca, que obviamente va a ser fuertísimo, y que también lo digital lo promueve a través de los influencers. Entonces, fíjense que hasta que encontremos algo analógico o de la televisión, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? En el séptimo lugar es como las personas conocen, llega a la televisión como una posibilidad para conocer nuevas marcas. Todo el resto lo hacen en línea, ¿no? Obviamente la televisión sigue siendo un lugar importante para la publicidad y todo eso, pero ya ven que la televisión está muy atrás, ¿no? Obviamente que acá hay un fenómeno que tampoco lo voy a negar. No es lo mismo tener un anuncio en la televisión, yo creo que no te ve nadie, que salir en Fantino, ¿no?
porque hiciste una buena entrevista en Fantino y se cortan fragmentos y va a salir toda la semana, lo van a replicar los medios, van a salir en redes sociales, ¿no? Ya estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, esto hace 10 años nadie te hubiera dicho, no, vamos a hacer televisión, vamos a gastar plata en espectaculares, en colectivos, sí, vamos a poner en el 60 porque nuestros votantes están en zona norte por el perfil que tenemos, y en el 130 y en el 102, y bueno, y vas marcando las líneas de capital, no conozco las de Santa Fe, disculpen, ni las de Rosario, pero harías ese tipo de segmentación por el recorrido y por los barrios que pasa, y hoy, o sea, fíjense cómo está la publicidad, ¿no? Digo, cómo la gente está siendo impactada por la publicidad, ¿no? Bueno, acá los usuarios, todo esto se lo dejo para ustedes y las páginas más visitadas. Entonces, bueno, el contenido... Bueno, la frase pasada... Ay, acá estaba. Me pasé esta. El futuro de todos los tipos de contenidos estará dirigidos por algoritmos, ¿sí? Es como ya lo digital está, ¿no? Ya lo vemos en el día a día, ¿no? Como buscamos algo y enseguida o hablamos de algo y Google enseguida ya nos pone una publicidad dirigida a esto, ¿no? En ese contexto nosotros estamos comunicando. Por eso es tan importante hacer énfasis en esto, porque nosotros vamos a estar comunicando en este contexto, ¿sí? A mí me encantaría poder decir que todo el mundo nos escucha y que es tan sencillo como antes, pero estamos compitiendo contra esto, ¿no? Con esta cantidad de información, el algoritmo que es algo que, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, acá traigo esta frase de Eric Schmidt, del CEO de Google, lo saqué de este libro, que también lo recomiendo mucho. Tiene cosas muy buenas este libro, algunas un poquito justo lo que les decía al principio, sobre todo Estados Unidos centrista. Christian Salmon es un francés que creó su primer libro es Storytelling, tiene varios libros, ¿no? El primero es Storytelling, que justamente fue como en los 90, el que empezó a hablar de todo esto del storytelling para nuevas narrativas de publicidad, ¿no? Como en los 80s, la publicidad era, bueno, yo te muestro mi producto, ¿no? Como, era más como físico, no había una meta narrativa, era como, te muestro mi producto, no sé, como una publicidad de los 50 es, vayan a ver, acá no tengo a mano, es como el auto, y te describían el auto, el producto, ¿no? Y ya luego, cuando empieza a evolucionar, empieza a llegar el storytelling para marcas, y es, bueno, ya no te vendo un auto, te vendo, no sé, un estilo de vida, te vendo algo que te haga sentido, algo más emocional, ¿sí? Y justo él lo que dice es, bueno, y él dice que, por ejemplo, el político del storytelling, para él es Obama, que tenía bastante de eso y contaba bastantes historias, y que dice que justamente Trump es como la ausencia de relato, es como la mentira por la mentira misma, y bueno. Pero básicamente lo que dice Eric Schmidt es, sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que vean o consuman algo que no se haya programado en cierto modo a su medida, ¿sí? Y esto ya está pasando, digo, esto ya es así, digo, las producciones de Netflix están hiper mega estudiadas, o sea, como de cómo tienen que ser los personajes, qué tipo de historias es lo que la gente consume, y todo está medido. Obviamente siempre existió eso, ¿no? Desde por lo menos de los 50, teníamos información y el famoso, ¿no? Digamos, cuánto medías, ¿no? Pero era como un poquito menos información, solamente sabía que la gente veía tal programa. Ahora lo que tienen es todo, cuánto tiempo te quedaste, por qué la viste, si la adelantaste, si no la adelantaste, qué parte te gustó, qué parte no te gustó, y eso de todo, ¿no? Entonces, toda esa información a través de la inteligencia artificial, pues, y el machine learning, pues, lo que te va es hiper mega dando información que a vos te gusta. Justo el otro día yo pensaba un poco que yo lo que decía era Instagram y Facebook, como por el algoritmo, hacía este chiste de, se convirtió un poco como ir a la oficina, ¿no? Como ir todos los días a ver la misma gente y hablar de los mismos temas, ¿no? Como algo muy rutinario, porque como que, está bien, te pone lo que a vos te gusta, pero como que
¿no? Como que te encasilla, y eso es el algoritmo, ¿no? Entonces, eso va a estar fuerte porque como que nada se va a salir de ahí, ¿no? Es como un ciclo donde, te sacan información y esa información te van produciendo más información que te guste a vos, ¿no? Y el mismo algoritmo, si vos pones algo que no entre dentro de eso, te lo va a cancelar, la gente no lo va a ver, no lo va a mostrar en su plataforma. Entonces, ¿no? Entonces entramos en esto de todo va a estar muy medido, muy estudiado, y entonces como muy calculado todo. Entonces, eso es algo que empezamos a ver, ¿no? Y ya entran otros factores de neurociencia que no quiero seguir. Este tema es muy importante, y lo traje acá a colación. Ya fíjense en esta línea, como la publicidad digital, en el 2017, 2018, no tengo el dato en específico, ya superó, y esto es prepandemia, así que si vemos pandemia tiene que haber explotado lo digital. Entonces, fíjense cómo ya lo digital está teniendo mayor preponderancia, ¿no? En el peso de la publicidad, ¿no? Y entonces esto también es para tener en cuenta de los medios digitales, cómo ahora tienen más preponderancia y que ya pasaron a la televisión, ¿sí? Esto es un cambio reciente, ¿no? No tendrá más de 4 años. Entonces, como todo es muy, muy dinámico. Y justo en eso luego ya lo vamos a ver más a detalle, pero otra cosa que cambió en todo esto de las redes sociales y en el cambio de cómo es la comunicación, es que, por ejemplo, ya el alcance orgánico está a la baja, porque el mismo, obviamente, son Facebook. ¿Qué van a querer? Y que vos pautes, que vos pagues por su contenido, por lo menos para las marcas, para todo el mundo, que paguen. Entonces, ya para alcanzar un alcance interesante en las redes sociales, ya no es como antes, viste que uno hacía más o menos algunas cosas, ponía ciertos hashtags, algunos arroba, y como que el algoritmo más o menos te mostraba tu contenido. Hoy, básicamente, si hay eso, hay que seguir muy bien y hay contenidos que premian porque es los que ellos quieren, por ejemplo, los envíos en Facebook a ellos les conviene, pero también acá entra eso, ¿no? Como que ya Facebook quiere monetizar, entonces obviamente lo que busca, a lo que ustedes hagan es que pautes, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver luego en la planificación de una campaña. Acá lo podemos ver cómo se informa la gente. Fíjense también, hay como un piquito, pero miren, desde el 2020 ya la TV quedó desplazada al segundo lugar, ¿no? Como que acá hay tres parangones, pone la TV, que es la rosa, que como que está a la baja, o sea, en 2017 el 80% se informaba por la televisión, hoy 2022, solo 5 años, ya está en el 63%, y definitivamente está a la baja, ¿no? Acá el 2020-2021 algo tiene que ver con la pandemia, esa baja, no sé si la gente se desconectó, no sé, esto es un informe de Reuters, ¿no? Sobre las fuentes de noticias, o sea, le preguntaron a la gente, ¿con qué te informás vos? ¿Cuál es tu principal fuente? Salen las redes sociales y online puede ser página web, ¿no? Entonces, hoy la gente se está informando más por web que por cosas. Entonces, eso para que vean. Y obviamente, fíjense, los diarios, miren cómo bajan, están en el 19, o sea, digo, están bajando considerablemente el diario. Pero bueno, eso no es ninguna novedad, pero sí esto de que ya el online superó a la televisión, ¿sí? Eso también es porque empiezan a ingresar las nuevas generaciones y obviamente eso va a ir modificando, y esto a medida que vayan pasando los años por los hábitos de las nuevas generaciones, pues obviamente va a subir, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la tendencia de la industria digital de comunicación? Bueno, y lo pongo acá porque esto es muy enfocado para medios, lo traje de otra charla, pero que también nos va a pasar a nosotros, ¿no? Es tener contenido atractivo, el monitoreo en tiempo real, presencia digital, es decir, establecer y configurar los canales y plataformas relevantes, entender a los seguidores. En todo esto de entender a los seguidores y control de crisis y manejo de reputación digital, ya empieza a entrar lo que es el social listening, que no es lo mismo que el Big Data,
El social listening es escuchar lo que se está diciendo de mí en las redes sociales, ¿sí? El Big Data tiene ya otro nivel de complejidad de información, porque el Big Data ya, de alguna manera, el social listening, lo que podemos decir es medir la conversación, pero no tanto a las personas que están en ella, ¿no? Ya el Big Data lo que implica es saber como información de personas en específico, ¿sí? Esa es la diferencia entre el Big Data y el social listening, la escucha digital, ¿no? Que también va a ser fundamental para una gestión de crisis. Hace poco, bueno, me tocó hablar con una alcaldía que tenían un problema, un municipio, tenían un problema pues no estaban tenían un paro de los camioneros de basura, ¿no? Y me dijeron, che, ayúdanos con la crisis. Lo primero que dices, si no tienen escucha digital, contrátenlo ya, porque o sea, tienen que entender qué está diciendo la gente para poder reaccionar, porque la conversación está en el mundo digital. Si está bien, en los diarios está, vos podés comprender, pero lo que está interpretando, lo que está percibiendo la sociedad no está en los diarios, ¿sí? Está en la escucha, en la conversación digital, ¿sí? Entonces, esto va a ser vital y fundamental entender esto, ¿no? Como que ya la conversación un poco se está traspolando ahí arriba, ¿no? A los medios, a las redes sociales, ¿no? Entonces un poquito, y estar muy atento, obviamente es muy importante, y estar escuchando y comprendiendo, y ya hay un montón de cosas que se trabajan, y una de las cosas, por ejemplo, que han cambiado muchísimos en las campañas con esto es, las encuestas están bien, no es momento de entrar en debatir encuestas, pero es los análisis que salen más rápido y que por ahí más información dan, son los de digital. O sea, la escucha digital, yo te puedo estar haciendo por día a vos candidato, dependiendo del nivel, ¿no? Pero por día te puedo estar dimensionando el diálogo de lo que se está hablando, obviamente en distintas redes, pero te puedo estar dando una escucha digital diaria, es como casi una encuesta. No es una encuesta porque obviamente no tiene muestras, no tiene cosas, pero es un pulso bastante específico de lo que está pasando. Y nos pasa mucho en las campañas, es que por ahí antes era, bueno, a ver, escuchemos al de opinión pública, al de la encuesta, ¿no? Hoy, claro, la inmediatez con la que generas información a través de la escucha digital y otras herramientas que se le llaman de etnografía o antropología digital, pues vuelan, ¿no? Inclusive también sirven, bueno, luego lo vemos en esto de campañas conectadas. Entonces, es otro tema que también tenemos que ver, ¿no? Como la inmediatez que nos permite lo digital también nos permite generar información para nuestra campaña de forma muy rápida, que hoy está subaprovechado o desaprovechado, ¿sí? Bueno, y lo que les hablaba de la antropología digital es el famoso perfil del votante. Se hacía tradicionalmente, como lo hacían los encuestadores bueno, hay 5 perfiles de votantes, ¿no? El indeciso, bueno, hoy eso en digital se multiplica y tenés 100 perfiles de votantes, o sea, como que la información que vos tenés en lo digital es mucho más amplia que la que vos tenías en una encuesta, entonces hoy podés como hacer mucho más específico, y eso es algo que luego vamos a ver en la estrategia, que es lo que se llama la microsegmentación, ¿sí? Pero en los perfiles de votantes, antes no había tantos, ¿sí? En lo que es, bueno, yo tengo el votante tal, el votante este, tengo el votante otro, y hoy ya hay perfiles de 100. El ecologista vegano, el ecologista no sé qué. ¿Por qué? Porque con la información que yo tengo digital puedo sacar mucho más información, ¿sí? Esto ya es como todo un área, y hay empresas directamente que son de antropología digital, que se dedican a hacer este tipo de estudios y sacar información de los votantes para como justo sacar insights de cómo hablarle a cada segmento, y que también lo digital lo que nos va a permitir es esto de la microsegmentación y poder hablarle con un mensaje específico a cada uno. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ya lo dormí? Perfecto, súper interesante, súper interesante, Gonzalo, excelente. Bueno, se entiende buenísimo. todo. Gracias, Horacio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Si lo entendió Bueno. Horacio, porque venimos bien. Yo no sé si eso fue bueno o malo, Horacio, pero... No se sabe, me estoy notando algunas cosas. Igual te aviso que fue un golpe bajo lo del Google del año 2021. Todo sí, bien, fue un golpe bajo. No quería poner ese video, me parecía como muy... Pero no, en el de 2022 todavía no está.
y ya irme al 2000, el del 2020 también es igual golpe bajo, y ya irme al 2019 nos iba a quedar muy lejos. Los veré. Están lindos esos videos, están muy lindos, la verdad. Y como muestran un poco la vida digital que estamos viviendo. Bueno, otra cosa, ya seguimos, y acá me meto en otro tema, que está emparentado, pero es un poquito más viejo, no es un fenómeno tan moderno como lo que estábamos hablando hasta recién, que es lo de somos una sociedad visual, o que seguramente lo conozcan mejor por Giovanni Sartori del Homo Videns, ¿no? Eso es algo que llegó con la televisión y que está migrando, obviamente, digo, el tema de lo visual, ¿no? El primer caso de esto de lo visual, cómo ha cambiado y cómo va a cambiar, siempre me olvido, el debate que hace Kennedy, creo, ¿contra quién era? Reagan, no, bueno, no me acuerdo con quién era, bueno. Es un caso muy, muy ejemplar y que todo el mundo lo habla, obviamente, de nuevo. Estados Unidos es el centro del mundo, pero bueno, no importa, la academia es un poco así. Lo que ellos dicen es que el que vieron el debate de Kennedy contra su contrincante allá por los 60, dice que lo escuchó por radio, creyó que ganaba el contrincante de Kennedy. El que lo vio por televisión, por lo visual, pensó que ese debate lo ganó Kennedy, ¿no? Por todo lo no verbal y por todo el impacto que tiene lo visual en una sociedad. Entonces, esto es un impacto que quiero meter, a ver, seguro ahí me ponen los nombres, Kennedy y Nixon, ahí está, gracias Horacio. Una disculpa porque soy malísimo para los nombres. Cierto, era Nixon. Bueno, y esto es la cantidad de información, de fotos que se están generando al año. Y esto tiene que ser exponencial, digo, seguramente sigue creciendo, ¿no? Entonces, eso va a ser. Hago una pregunta, ¿alguien sabe lo que es el crecimiento exponencial? A ver, como concepto sí, Gonzalo. No sé si, siendo más específico que eso, cómo se mide esa N veces, o que ya no sabría ponerlo en una fórmula, en una pizarra, digamos. Pero no, digo, lo que sí se entiende es el concepto de que la tecnología ahora está en un proceso exponencial, en el sentido de que cada vez se duplica, ¿no?, de la vez anterior. Que hoy el crecimiento de la tecnología no es lineal, como que no va avanzando de a 1, ¿sí? Sino que va avanzando 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, y de 8 a 16, de 16 a 32. Eso es cómo está creciendo, lo hizo un matemático y lo refiere a cómo crece digamos, la tecnología. Entonces, eso lo que hace es que por eso se están acelerando los cambios hoy en día, ¿no? Y por eso lo digo, como muchas cosas justo me trajo a colación, porque el ejemplo siempre es el de Canon, el de Kodak, que empezó a hacer la fotografía digital, y ellos no sabían que el crecimiento era exponencial, entonces querían llegar a 13 megapíxeles, ¿no? Y empezaron como un 0,4, y después fueron a 0,8, y después fueron a 1,6, ¿no? Y ellos decían, no, bueno, a esta evolución no vamos a llegar nunca a los 13 megapíxeles que necesitamos. Pero no estaban tan lejos, porque de 1,8 se iban a 3,6, de 3,6 a 7,2, 14. O sea, estaban a pasitos. Ellos pensándolo en que era lineal, bueno, es un ejemplo, pero es una cosa para comprender la tecnología de que el crecimiento es exponencial, ¿sí? Como que llegan, ya la forma en que están evolucionando, cambia. No todas las industrias están cambiando por dos, ¿no? Hay algunas que crecen mucho más rápido, otras que crecen más lento, pero no crecen de a uno. Eso es lo importante. Por ejemplo, la industria de la energía renovable crece a 50, pero su evolución en un año es 50 veces lo que produce o lo que ahorra que el año anterior. Entonces es como cada industria tiene su crecimiento exponencial diverso, pero lo que sí tienen en claro es que no es lineal, ¿no? Entonces eso es para entender esto un poco. Bueno, me fui por las ramas, pero bueno, ya están acostumbrados. Bueno, entonces seguimos con la sociedad visual. Giovanni Sartori lo dice justamente más en los 70, en este ensayo del Homo Videns, y lo que él dice es, bueno, somos una sociedad
visual, la imagen crea percepciones, ¿sí? Como, esto también acá ya empiezan a empezar a ver un montón de autores, un libro muy común de esto es Pensar rápido, pensar despacio, que también lo que dice es, bueno, lo que nos hace las imágenes a nosotros a nivel como neurológico, es que nos da una información, que ahora lo vamos a ver a nivel comunicación, entonces nosotros la tomamos muy rápido, como que el cerebro con esta información que le dan, pues ya enseguida como que toma un montón de decisiones sin necesidad de leer, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando, ¿no? De hecho, un caso triste pero real es que la generación Z creo que es la primera generación en muchos años que tiene el coeficiente intelectual más bajo que la generación anterior. Eso pues me lo contaba el otro día un pedagogo en la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, y lo visual justamente lo que hace es atractivo para nosotros es porque nos ahorra tiempo, es decir, veo una imagen y con eso recibo un montón de información y entonces prefiero ver una imagen a que me lo cuenten en un, digamos, Perdón, Tacha. Sí. ¿Será que los estudios que se están haciendo sobre coeficiente intelectual quizás no están ayornados y quizás hoy podemos analizar la inteligencia desde otro lado? No sé, me pregunto eso, siempre me lo pregunto y a lo mejor está bueno para el debate ahora. No, ahí no. Sí, es verdad que también esto del pesimismo un poco no hay que adherir, ¿no? Pero lo que me decía el otro día era como que está complicado el entorno, ¿no? Como que tienen. Por ejemplo, lo decía a nosotros como profesores, nos decía, por ejemplo, que competir con el celular, por ejemplo, nosotros no podemos. Y él citaba, no sé si conocen el experimento de Skinner. Es un neurólogo que investigó con ratones y con palomas, y entonces le daba a un ratón, le daba como, si apretaba un botón, le daba comida, y si apretaba otro botón, le daba deseo, ¿no? Y dice que el ratón empezó a apretar como el deseo, ¿no? Y dejó de comer. Entonces, un poco lo que él explica es como las redes sociales le están favoreciendo el deseo permanentemente, y entonces como que no tienen incentivo de alimento intelectual. Entonces, es lo que él dice como pedagogo, y él, por ejemplo, nos dijo que tendríamos que prohibir los celulares en las clases, porque dice que no tenemos forma de competir contra un celular. Porque dice que el estímulo que tiene un joven con un celular en la mano es de que cada 13 segundos tiene un estímulo nuevo, y yo por más buen profesor que sea, tengo que bailar malambo, cantarte, contarte algo, y no te voy a poder lograr 13 segundos que tengas un estímulo nuevo. Pero puede ser que esté hecho como de una manera tradicional y que no esté contemplando otras habilidades que sean buenas, y que también hay otro punto, es que también nuestra sociedad es como No, ojo ve valor que... Sí. Perdón, espera, ¿no? No, y otra cosa es que sí creo es que como generación no le damos valor a saber información. Si la tenemos... Ojo que a lo mejor lo que yo creo es, o sea, todavía estoy tratando de encontrar en la nueva generación cuáles son estas inteligencias nuevas o digo, si realmente han aprendido algo que yo no estoy viendo, pero si no, estoy de acuerdo con con ese análisis de que quizás el coeficiente intelectual haya disminuido por la facilidad de cosas. Me parece que tienen la información muy fácil y que digo, no sé si está bien o mal, pero es la realidad que tenemos, que es todo fácil, todo rápido, todo empaquetado. Exacto. De todas maneras, Gonzalo, me Sí, parece Horacio. que en esta pequeña cosita que estamos intercambiando con Santi, y yo soy de una generación más grande que Santi, mucho más grande que Santi, más grande que vos, Así es. me parece que está directamente relacionado también, que es una preocupación que tengo como actual funcionario y siendo secretario de un comité de nuestro partido en una localidad, y tratando siempre de innovar y qué sé yo, que tiene que ver justamente cómo macheamos esto que estamos discutiendo con la comunicación política. Porque la comunicación política para mi generación, para vos que sos profe, para que tuviste un determinado tipo de formación, y quizás es a lo que apela Santi, bueno, va a poder llegar a esa gente.
y va a ser mucho más difícil llegar a las generaciones Z, digamos, de alguna manera. Entonces también la comunicación política, más allá del recurso conocido de que somos una sociedad visual claramente, bueno, me parece que ahí hay tela para cortarnos. Después sacarás vos o tus conclusiones, nos dirás cómo lo mirás y qué se hace desde la comunicación política en este sentido. Bueno. Eso sí vamos a llegar más adelante, y es el libro de campañas conectadas, en eso sí vamos a llegar, y en esto creo que son interrogantes válidos, digo, creo que está todo cambiando tan rápido que el que se anime a hacer una afirmación así tan contundente, bueno, lo aplaudo, creo que por valiente, pero yo no tengo conclusiones, por eso si se fijan hago más preguntas que respuestas, digo, pero lo que no quiero es que nadie tome por dado estas cosas, entonces siempre es como, bueno, todo esto lo vamos viendo. Después, por ejemplo, a la hora de hacer una campaña, la sugerencia es, agarrás un método y lo cumplís. Terminaste esa campaña, sacás conclusiones y vas a la próxima. No podés estar haciéndote todas estas preguntas en el medio de la campaña, con el otro golpeteándote, que los medios no te atienden. Bueno, estamos a un año de la campaña, tenemos tiempo para hacernos preguntas. Después, ¿y qué es lo que vamos a ver? Hay un método, hay una estrategia, se cumple, hay unos roles, cada cual tiene su rol, y no hay debate, digo. Pero todo esto doy contexto para, porque tampoco te quiero dar la receta dada, yo te puedo decir, hay que hacer esto, y yo te doy la receta, pero vos no entendés el por qué. Y este es el por qué hay que hacer lo que hay que hacer después, porque vos tenés que entender todo este contexto, cómo está dando, cómo es la sociedad en red, y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya después, a la hora de la campaña, se teje una estrategia, hay una estratega general que marca la estrategia. De eso se van a surgir una estrategia digital, puede surgir una estrategia de tierra, que en Argentina no es tan común, acá en México es muy común, una estrategia de medios o de relaciones públicas, cada uno va por su vía, organizada una estrategia, y se va y hay un método, ¿sí? Eso ya cuando estamos en campaña. Ahora que todavía estamos formándonos, nos podemos hacer preguntas, ¿no? Y estar escuchando un poco estas cosas de qué está pasando. Y bueno, y tomo lo de Santi de, puede ser, o sea, justo eso, como que el IQ que se esté midiendo y se esté midiendo con estándares que eran del pasado, entonces está bien, si lo medís con el estándar del pasado le va a dar más bajo. Entonces, nada, tampoco es que estamos creando idiotas, digo, porque lo estamos creando nosotros, digo. Pero bueno, sí hay un contexto que lo que hace es el déficit de atención, ¿no? Que luego lo vamos a ver, y yo creo que lo sufro, digo, yo para poder leer tranquilo tengo que desconectarme, digo, y que sí creo que tiene que haber hábitos de desconexión, que hoy no lo tenemos. Esto del 24/7 es como una cosa demasiado intensa, ¿no? Y creo que como que genera un estrés, y que creo que de ahí puede venir como un fenómeno más. Pero bueno, no me voy más. Entonces, me vuelvo, pero me gusta el debate, ¿eh? Cualquier duda que hagan de esas, no creo que se las pueda responder, pero sin duda están buenos y aportan al debate. Bueno, los contenidos deben ser visuales y fáciles de comprender, ¿no? Y acuérdense una cosa que acá dicen, las fotos crean percepciones, y acuérdense que en la realidad, en la comunicación política, la percepción es realidad, o sea, después decimos, no, bueno, no, es que es lo que piensa la gente, él no es así. En la comunicación, lo que la gente percibe es lo que es. Entonces, si nosotros estamos siendo percibidos de una forma determinada, pero no es la que realmente es nuestro candidato o la candidata, bueno, no tenemos que enojar con la gente, porque esto es muy común en los políticos, ¿no? Un candidato a presidente de 2000, fue el 19, ¿no? Que se enojó con la gente entre la primera vuelta y la segunda. Hermano, o sea, vos no te puedes enojar con la gente porque te percibe de una determinada manera. O vos tenés que hacer algo para revertirlo. En comunicación, percepción es realidad. Después podemos saber que la realidad no es así, que el país está mejor, está peor. Pero si te perciben de una manera, la gente percibe de una manera, vos lo tenés que tomar dado y tenés que cambiar tu estrategia de comunicación. No enojarte con la gente porque no está viendo las cosas como vos crees que son, ¿sí? Eso también es importante, porque hay muchos que se enojan, ¿sí? Esto lo doy mucho también en los media training, que es eso. Bueno, la importancia de la imagen, tienen la capacidad de enviar mensaje con muy poca información, ¿sí? Acá podemos ver en una imagen cómo los trenes o el transporte público es mucho mejor que el auto, ¿no? Entonces, en una imagen puedo poner un montón de información.
Esto también, los memes, que ahora están muy de moda, el nombre meme viene de la neurociencia, que es como, de alguna manera sería como la unidad mínima de información que nuestro cerebro procesa. Eso significa así literal meme, ¿no? Entonces por eso los memes, que se dieron como de una cultura del internet y muy relacionados con el humor, lo que se estudia en la neurociencia es que el meme en realidad es la información, es como la unidad mínima que podemos procesar, es como la célula, ¿no? Como pensando en formato de biología. Entonces ¿qué es lo que tiene el meme? Es que condensa un montón de información en una unidad muy poquita. Entonces, ese es su potencial, es que con muy poca, como con 1 mega, poniéndolo en cibernético, con 1 mega te doy un montón de información, ¿no? Como, por decir, con 1 mega de información que te mando, te estoy dando 1 giga, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, nos vamos a meter un poquito más en campo teórico, muy rápido, pero nos vamos a meter. Bueno, acá les voy a poner un ejemplo, esto es un ejemplo. Esta es Brenda Austin, no sé si la conocen, la candidata, fue diputada por Córdoba, viene de Córdoba. Esa es su historia. Esto igual justo no es el ejemplo más porque no puse solo una foto, pero para que veamos lo importante de lo visual, de lo audiovisual, no solo de la imagen, ¿no? Y entonces, esta es su historia, yo creo que a nadie si lee esto le va a interpelar, y esta es su historia narrada en audiovisual. Ay, me está haciendo sufrir hoy. Un segundo, ¿eh? Perdonen, ¿eh? Disculpen. No sé por qué los videos cuando los... Como que no se cargó el video. Es que lo descargué y lo... Ahí está. Me está matando la curiosidad. Ah. Bueno, lo voy a tener que buscar en su página. Y eso que lo probé y todo, ¿eh? Ese lo tiene en su página ella. Ya no es más. ¿Sigue siendo diputada? No, ya no es más. Disculpen, ¿eh? Como No que pasa nada. no sé por qué lo tengo por ahí el video y acá no aparece. Es que ya cambió la página, ese lo descargué. A ver, YouTube tiene que estar. Hablando de la tecnología. Sí. Yo no dije que yo sea muy No, no tecnológico. pasa nada. A veces ayuda y a veces pasa No, es que, a ver, ¿quién soy? Igual era su historia en un dibujito, no. No, bueno, después se lo paso si quieren, porque así no pierdo. Pero lo que quería ejemplificar con eso era que vean cómo, si te muestro el texto, no vas a percibir ninguna información, y si te cuento la historia dibujada, bonito y todo, pues algo te va a quedar, ¿no? Ese era un poquito, ¿ves? Mi vida en 3 minutos. A ver si lo encuentro en mi compu. Tampoco fue muy corto, pero bueno, era lo mínimo que... No. Bueno. Gracias, Brenda, me hiciste quedar bárbaro. No me jala. Bueno, disculpen. Después lo buscamos, Gonzalo. Danos el nombre. ¿Brenda? Austin. Austin. Sí, yo lo tengo, de hecho este video lo tengo en mi compu, todo. Es que tengo ¿Se llama Mi vida en 3 minutos? Sí.
Ok. Ahí lo buscamos. Lo que quería era, digo, lees el texto y después ves el video y qué recordás, ¿no? Y vas a ver que en uno te va a quedar mucho más. Chance lo tenga que buscar así en YouTube. Acá lo tengo. ¿Sí? Dame un segundo que se lo voy a compartir a Acá lo tengo. Santi, así. ¿Ah? Así la madrugada. Ahí está. Ahí está. Trabajo colaborativo, ¿vieron lo digital? Vamos. Ese era el punto que quería mostrarles. Creyeron que no. El 11 de octubre de 1981 en Esquel, provincia de Chubut, donde fui a la escuela primaria y secundaria, estudiando y creciendo siempre de la mano de la educación pública. Mi familia me generó el interés por la política. Desde distintos lugares siempre tuvieron un compromiso con lo público. Mi abuelo, por ejemplo, era presidente del centro de jubilados y mi mamá maestra de una escuela pública. Desde muy chica acompañé a mi papá a recorrer los pueblos de la zona durante la presidencia de Alfonsín y desde entonces creo en la política como una herramienta de transformación. Siempre me gustaron mucho los animales, tanto que cuando era chica quería estudiar veterinaria. Hoy tengo a mis dos gatas, Lupita y Maggie, y a mi perra Simona, que siempre anda buscando gente para que la acaricie. Al final, cuando terminé el secundario, decidí estudiar abogacía, porque quería trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Elegí a la DOCTA y a mi querida Universidad Nacional de Córdoba para iniciar este camino. Ya en la facultad me sumé a participar en política y elegí la franja para buscar transformar la realidad que me rodeaba. En 2003 mis compañeros me eligieron como presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho. 2 años después fui la primera mujer en presidir la Federación Universitaria de Córdoba. Desde que me recibí, trabajé en tribunales, en un estudio jurídico y en el COPEC, planificando la política educativa de Córdoba. Hasta que finalmente surgió una nueva oportunidad. Fui becada para estudiar en España una maestría en políticas públicas, donde tuve la posibilidad de debatir, compartir y aprender junto a jóvenes de todos los partidos políticos de Latinoamérica. Cuando volví comencé a trabajar en la parte tributaria de la Municipalidad de Córdoba. En 2013 Ramón me convocó para asumir la hermosa responsabilidad de ser secretaria de Educación de la MUNI, lo que me dejó historias, desafíos y sueños que aún hoy llevo en mi corazón y que me acompañan en las responsabilidades de todos los días. Di clases en la facultad que me vio crecer, en la materia de Derecho Constitucional y en otras universidades también, porque creo que la mejor manera de honrar la educación que recibimos es transmitir lo que sabemos. El año pasado me tocó asumir como diputada nacional del radicalismo, representando a los cordobeses. Fue 1 año y medio de mucho trabajo, porque asumimos la tarea de emprender proyectos que le cambien la vida a la gente. Queríamos demostrar que esa banca le pertenece a cada cordobés que sueña con una provincia distinta y con un país mejor. La Ley Nacional de Albinismo, las universidades populares, la Ley del Árbol, el nuevo régimen de alquileres y la de transparencia en la obra pública son algunos ejemplos de las 56 iniciativas que presentamos en el Congreso. Acompañado siempre de un mate y junto a mi equipo de trabajo, recorrimos más de 40.000 kilómetros. Conocimos cientos de historias de vecinos, familias y jóvenes de nuestra provincia. Pero lo que nos dejaron esos kilómetros no es un número, no es solo el nombre de las localidades. Es la convicción de que a Córdoba le falta mucho para poder resolver los problemas que tiene, pero que en el deseo compartido de trabajar juntos está la fuerza que necesitamos para que nuestra provincia y nuestro país lleguen a ser lo que soñamos. Bueno, ahí estuvo. Gracias, tecnología. Bueno, como pueden ver es como, ¿no? Como audiovisual, obviamente es una pieza... ok. Una pieza que está muy buena. ¿Qué les pareció? Sí les quedó mucho más información que la que leyeron acá, ¿verdad? Seguro. Por eso digo, ese es un poco lo que quería ejemplificar. Sé que es un poco básico, pero era a dónde iba. Bueno, acá un poco poniéndonos teóricos, no voy a aburrirlos mucho. Esto es el Liceo Verón, un catedrático de la UBA. La semiosis social es un proceso de producción, circulación. Sí, no se está viendo, ¿no? Estás compartiendo la otra pantalla. Ah, ¿esto estoy compartiendo?
Claro, ahora no Hola. estás en la presentación. Ahí voy, ¿eh? Voy a hacer de nuevo. Ya. Si siguen ahí es porque me quieren mucho, ¿eh? Gracias. Ahí Ahí está. está. Listo, volvemos. Y voy a Qué darle bien. más rapidito. Bueno, la semiosis social, un poco, no quiero meterme en temas de cuestiones tan profundas, y tampoco quiero hacer otra cosa que está muy de moda hoy en las redes sociales y en todos lados, es como ven una foto y ya empiezan a sobreanalizarlo, ¿no? Ya parece mi psicólogo, ¿no? Pero lo que quiero dejarles de todo esto, que les voy a dejar la teoría, básicamente lo mismo que el meme, lo que hace la imagen es, con muy poca información que nos da, nos explica como todo el proceso, o sea, como eso es el poder, como que ya les expliqué, ¿no? Acá está la explicación teórica de por qué la imagen tiene ese impacto, ¿no? De producción de sentido, justamente es esto, ¿no? En esta red infinita de sentidos hay gramáticas, es decir, formas de organizar materia significante. No me quiero meter en este campo porque es como muy de semiosis y de temas de comunicación profunda, pero básicamente a lo que quiero bien es esto, es ese pedacito de información nos remite a la red a través de una huella, es decir, un rastro que dejó el sistema en esa piecita significante. Eso justamente, esa pieza o piecita significante es la foto, ¿no? Que es, con muy poquita información nos da un montón, ¿no? De un montón de significantes que hay atrás. Entonces, por eso la imagen y la foto y la estética, todo eso, en realidad la imagen sola tiene esa información, pero viene detrás con un montón de otra información. Entonces tiene esa capacidad de traspolarnos un montón de información que hay atrás y que uno digamos, la infiere, ¿no? Y ahí también en la inferencia de cada uno entran los prejuicios, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Entonces, bueno, acá siempre lo pongo, un ejemplo es, esto es un claro ejemplo de esta foto, ¿a qué nos refiere? Sin, con muy poca solo con ver los colores, ¿a qué nos refiere? Música tropical, ¿no? Digo, cumbia, ¿no? Es pasión de sábado, Sí, digo, popular. vieron como muy rápido Sí, les va a llevar popular. Ajá, exacto. La que sigue, rápido, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Una banda de rock. Sí, acá Heavy viene. metal. Exacto, sí. Vieron que muy rápido la foto ya con un estilo muy marcado. Esto es de nuevo, ¿no? Nos va a llevar a ese lugar. Y acá, bueno, por ahí no lo conocen tanto. Este es lo de los zapatistas. Entonces, lo que quería hacer con este mini ejercicio era justo eso, verle como una imagen, a veces sin mucha información, ni siquiera leyendo lo que hay, solo por la estética o por los colores o por algo, nos va a referir muy rápido a un lugar y a un lugar. Y ese es el poder o el potencial de la imagen, ¿no? Y ahora lo vamos a ver también cómo competimos contra eso. Y esto, pues obviamente, hasta con el lenguaje ya saben a dónde va, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con esto, ahora ya metiéndonos en el mundo de las redes sociales y ya acercándonos un poquito más a la comunicación política. Bueno, el primer fenómeno que cambió, acá está en las fotos, a la izquierda podemos ver, ese es el capítulo de Mad Men en que muere Kennedy, y entonces están todo el mundo mirando la televisión, o sea, como nadie está interactuando con otra cosa, era como es el paradigma anterior y ahora es alguien viendo la televisión, pero a la vez está como en el celular o está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, como para ver cómo cambiaron los hábitos y consumo de información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Justamente es como lo dice acá a la izquierda, de las redes sociales, es, bueno, ahora la noticia las damos nosotros, ¿no? Y esto nos está pasando como permanentemente, ¿no? O sea, acá pasa mucho que graniza en la Ciudad de México y las noticias son los videos de la gente, miren, estoy en tal lugar. O sea, ya no necesita ir el movilero a tal lugar determinado, porque el movilero no va a llegar nunca antes que la información. Entonces, esto es lo que hace que ahora sea bidireccional. Entonces nosotros no podemos plantear una comunicación que sea unidireccional, que muchas veces como que está planteado así, ¿no? Como, bueno, yo me acuerdo mucho cuando empecé con esto, era
el famoso comunicado, quiero sacar un comunicado, ¿no? Y bueno, sí, podemos sacar un comunicado, pero como muy unidireccional el comunicado, ¿no? Como, obviamente que eso genera conversación. Entonces en esto, en el bidireccional, como el desafío en toda comunicación política siempre es generar conversación, ¿sí? Como eso es lo que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Como que no podemos estar planteando que yo estoy lanzando información y del otro lado a la gente le va a interesar. Recuerden que está lleno de información, entonces si no le generamos algo que a ellos pues les genere aportar al debate o algo, pues, bueno, sí, lo van a consumir, pero no les va a interesar, ¿no? Y ahora entramos en otro punto, que justo cuando vimos lo de Brenda Austin, hay un punto que es clave, que es la memorabilidad, o sea, tenemos que ser recordados. Si yo te pongo un documento con mi CV, como es el primero, nadie se va a acordar, pero si te pongo un video, estoy generándote memorabilidad. Y por ahí va lo que tenemos que ahora sí ya empezamos a entender qué tenemos que empezar a hacer, ¿sí? Bueno, obviamente esto es un cambio en varios lados, ¿no? Que los medios de comunicación son discutidos. Yo creo que también acá hay mucha gente que dice, bueno, los medios de comunicación son discutidos y como que solo lo asocian a Trump, ¿no? Y es como, no, desde que Trump, no. Yo, yo lo que creo y que por qué los medios están a la baja, ¿saben? El fenómeno Trump y las nuevas derechas es uno de los fenómenos, pero yo lo que está pasando es que antes lo que se llamaba la política estaba mediatizada, o sea, un político si no salía en los medios, no existía, o sea, no llegaba a la comunidad, no tenía los medios, o sea, tenía que ser como muy, muy popular, ¿no? Y poder tener sus bases y hacer muchísima tierra y tener un comité y recorrer, y necesitaba los medios sí o sí para llegar a toda la sociedad. Hoy un político no lo necesita. Por ejemplo, AMLO, que lo estoy poniendo ahí, que hace algo muy parecido a lo que hacía Cristina de pelearse con Clarín, él se pelea con Reforma. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Saben cuál es el noticiero más visto hoy en México? Las mañaneras. Andrés Manuel sale todas las mañanas, 7:30 de lunes a viernes, sale 1 hora, 2 horas, a hablar todos los días. Y las vistas de eso es el noticiero más visto, o sea, no es un noticiero porque es él, pero es una transmisión en vivo que él hace por YouTube, por varios canales, multicanales, no necesita intermediario, no necesita ni siquiera ponerse un canal público que lo esté transmitiendo, ¿no? Entonces, también esto de decir, no, bueno, los medios están en discusión solo porque, digamos, porque Trump se peleó, me parece que es un poco corto. Yo lo que creo que, ¿por qué los medios están a la baja? Es porque los políticos no lo necesitan más, de alguna manera. Obviamente lo necesitan para el círculo rojo, para que no le golpeteen, etcétera, pero no necesitan para esa comunicación directa. Si yo con Facebook puedo hablar con todos mis públicos, pautando muy barato, ¿sí? Obviamente que sirve porque es el círculo rojo de analistas, etcétera, pero hay un factor ahí que no es menor de que hoy un político, o sea, no necesita exclusivamente los medios para comunicarse con sus votantes. Creo que por ahí puede ser una de las cuestiones por qué ahora los políticos se le animan a los medios, que por ahí antes no se le hubieran animado. Aunque no es nada nuevo que los medios se peleen con los políticos, lo hemos vivido con la prensa en la Argentina, ¿no? Pero bueno, creo que en Argentina muchas veces nos adelantamos, ¿no? Muchos fenómenos pasan antes en Argentina que lo que pasan en otros países. Bueno, acá les dejo un poquito de información de confianza en las noticias. Esto es como fue a la baja, creció un poquito en el 2021 y se aplanó ahí, pero la tendencia del 2017 es a la baja. Acá hay un fenómeno que esto también es Reuters, que les quería dejar, es la confianza en las noticias es 35%, o sea, está bajando, pero hay algo loco de acá, confianza en las noticias que consumo es 42%, es como, ¿no? De nuevo esto en la polarización es como las que yo confío, si están, las que yo leo si están bien, pero las otras no, tengo menos confianza en las del otro, ¿no? Eso es mentira. Esto es un fenómeno de la polarización. Entonces, bueno, acá medios, puntuación, cuál confiar y cuál no, para que tengamos un poco las más confiables. Yo no sabía que Telefe Noticias era de las más confiables, y de las que menos confianza tienen son TV Pública y C5N, ¿no? Las dos como más polarizadas hoy en día. Esto es el 2021.
Reuters. Bueno, entonces los medios de comunicación ya no tienen el monopolio de la información, ¿no? Esto es un poco justo esa gráfica del Washington Post, narra un poco eso, ¿no? Como que antes la única vía de comunicación era la televisión o los medios escritos, entonces pues no tenías mucha otra opción que canalizarlo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, y ahora con esto de la digitalización lo que cambió la conversación y la agenda pública de la sociedad, ¿sí? Y acá les dejo 2 libros que son muy, muy buenos. Uno es el de Fake News, Trolls y otros, son 2 escritores argentinos. Natalia, estoy seguro, es de la Universidad de Quilmes, y Ernesto Calvo, bueno, creo que está en una universidad gringa, la de Maryland, algo así. Bueno, y el filtro burbuja es justamente lo que habla, esto ya luego lo vamos a ver de nuevo, es esto del algoritmo y de que todo está muy mediatizado y que la información que nos llega está mediada por el algoritmo, ¿no? Digo, a mí me pasa mucho, Facebook es como que ya ni lo querés consumir, y Instagram es como, te va segmentando cosas en base a tu gusto, pero te va dejando como en un gusto muy cerrado, ¿no? Si vos consumís fútbol, no sé, YouTube solo me muestra cosas de Boca. Y es como, bueno, pero tengo otros gustos, otros intereses. Pero como yo uso YouTube prácticamente para ir a ver los resúmenes de los partidos de Boca, casi todo lo que me muestra es eso. Y después por ahí algunas cosas de música, que escucho ya muy poquito música en YouTube. Entonces como que te agarra un tema y te lo va dejando siempre. Esto es un poco de nuevo en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, la información de la agenda, ¿cómo cambió? Con las redes sociales hay más actores, y de nuevo, al no tener el monopolio, pues hay descentralización de la información, ¿no? Dejo el video, no lo voy a pasar, que es cómo anunció Cristina que ella iba a ser vice de Alberto. Digo, ¿por qué pongo este video me parece paradigmático? Es, bueno, Cristina sacó un tweet con un video propio, o sea, no directamente ella sacó un video y con eso anunció. Antes, ¿cómo hubiera sido? Hubieran llamado a una conferencia de prensa, se hubiera puesto a Cristina, y ella lo hubiera anunciado en una conferencia de prensa, en un hotel, etc. Y ese hubiera sido como el evento comunicativo. Hoy ya no necesitas tener eso. Probablemente lanzó ese video, ya no me acuerdo cómo fue la sucesión de los hechos, pero me acuerdo que con este video lo hizo, y probablemente después la hayan ido a entrevistar los medios, porque obviamente querían saber qué pasaba. Pero ves que ya ni necesitas llamar a una conferencia de prensa para tener esa influencia. Obviamente los medios sí siguen siendo importantes, no es menor, pero pues, a medida van cambiando esos componentes y esas cosas en las que se está realizando. Yo lo que he visto ahora muchísimo también, videos para gestión de crisis, ¿no? Como que ya no hacen falta llamar a una conferencia de prensa a explicar. La misma, por ejemplo, hace poco la jefa de gobierno de la Ciudad de México tuvo como un escándalo, y ella misma hizo una conferencia de prensa y anunció todo por ahí. O sea, hizo un video grabado y ahí anunció todo y explicó el por qué y el qué, y ni necesitó llamar como un periodista o etcétera, ¿no? Y lo lanzó ella por su canal, por sus redes sociales. Entonces eso es lo que hace que, pues ya, no, como hay más poder y vos puedes llegar y tener buen alcance, y no necesitas estar todo en los medios, ¿no? Entonces, bueno, acá entramos en otro fenómeno que un poco ya lo mencionábamos con lo de la fake news, y es decir, la posverdad, ¿sí? Es como el fenómeno que ahora mencionan. Yo no creo que sea nuevo. Lo que de alguna manera es nuevo es este fenómeno de como que sea tan masivo, ¿sí? Como, digo, eso es lo que yo creo que ha cambiado un poco con la posverdad. Pero ahora vamos a ver bien qué es. No te preocupes, Horacio, que descanses hasta la próxima. Bueno, y nos vamos ya a la posverdad, y ya nos vamos rápido con lo que nos queda. Un segundo que cierro acá y vuelvo a compartir. Bueno, la posverdad, este ejemplo que está acá a la izquierda, el del 6/9, no sé si lo escucharon a Pagni hablar de esto. Justo dio este ejemplo de esto es un 6 y esto es un 9, y entonces que en Argentina sí están las dos principales facciones de Argentina, y que nadie se pone al otro lado a ver esto es un 6, esto es un 9, ¿no? Y entonces, por eso estamos donde estamos. Justo en Argentina es como todos estos fenómenos de polarización, como nosotros ya los vivimos bastantes años antes,
para mí no son tan nuevos, ¿no? Creo que lo que el fenómeno de posverdad, que obviamente es un fenómeno que nace en Europa, y de nuevo, repito esto de, a veces los conceptos académicos están solo analizando fenómenos que suceden justamente en Europa o en Estados Unidos, y un poco se extrapolan a conceptos que llevamos en Argentina. Creo que nos sirve para entender la situación o la realidad hoy argentina, ¿no? Justo el fenómeno esto de lo que pasó con Cristina, que la última clase que tuvimos, pues un poco, ¿fue real el atentado o no fue real? Pues lo que estamos viendo claramente es este fenómeno de posverdad, ¿no? Y acá les dejo, en el sentido de que hay dos realidades completamente distintas, pero que no es nada nuevo. Por eso, para mí llamarlo posverdad, bueno, es un concepto que traigo y que sirve para el análisis de la realidad, pero que no abono al 100% en que esto sea la posverdad, pero sirve para analizar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el fenómeno se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales, ¿sí? Y esto también es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Como cuando el periodismo militante irrumpió en la Argentina, ¿no? Como que fue previo a todo este fenómeno, ¿no? Importaba más como, bueno, este es el periodista que me está defendiendo, un poco el periodismo político se parece más al periodismo deportivo, y ya como la opinión o la objetividad, ni siquiera hay que aparentar objetividad, ¿no? Como, bueno, yo puedo decir cualquier cosa en cualquier momento, y mientras te interpelen tus creencias personales y en lo que vos sentís al respecto de la realidad, va a importar más que los hechos objetivos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Argentina, ¿no? Entonces, acá justamente esto lo acuñó es un académico de Oxford, se llama Grayling, y él acuñó el concepto de posverdad, ¿no? Y lo empezó a acuñar como con estos nuevos fenómenos, también un poco el Brexit, ¿no? Entonces, y él lo vincula mucho con esta sociedad digital, ¿no? Bueno, mi opinión vale más que los hechos, ¿no? Importa más cómo me siento yo que los hechos en sí. No, esto me hace enojar, esto me pone contento, pero no importan los hechos. ¿El país está mejor o está mal? No, es que me cae mal tal cual, ¿no? Es terriblemente narcisista, las redes sociales lo son, porque te fomenta el narcisismo, ¿no? El me gusta, etc. Y ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión, ¿sí? Bueno, acá hay algunos que son un poco pesimistas con las redes sociales. Humberto Eco, que es un semiótico muy conocido en El nombre de la rosa, él decía que las redes sociales es la revolución de los idiotas. Y bueno, un poco, él lo decía de una manera un poco elitista, pero creo que algo de cierto en eso está empezando a ver, ¿no? Sobre todo en quiénes son los que representan y a quiénes les dan voz estas personas, ¿no? Todo lo que necesitas ahora es un teléfono, es muy sencillo opinar, o sea, a lo que voy es, no tienes exposición. Hay un montón, no sé si se acuerdan, las cuentas falsas, gente agrediendo un montón y ni siquiera dan su nombre, ¿no? A mí me ha pasado mucho con un candidato que yo trabajé, tenía un candidato a vicepresidente, que era un tuitero. Vos lo veías en Twitter y parecía un campeón. Así como, este tipo se la sabe toda, profesor, economista, muy bueno, etcétera. Lo vimos en vivo y el tipo no podía dar un discurso, es como, ¿no? Como que la realidad virtual es muy distinta, ¿no? A la vida misma. El tipo lo ponías frente a un discurso, no le prendía la mecha a nadie, no tenía manejo del discurso, pero atrás del celular pues, era tiro campeón, ¿no? Y entonces, pues lo digital también un poco disocia esto, ¿no? De la realidad de tus habilidades personales con las digitales, ¿no? Y hay varias personas que luego conoces tuiteros que ha tenido la oportunidad de 70.000 y vos decís, como es esto, ¿no? Y entonces surge esto de la dualidad. Bueno, si no estás de acuerdo conmigo, me atacás a mí, no a mis ideas. Es como todo muy personal, ¿no? Bueno, y acá hay algunas cositas más de la posverdad. El problema es una cultura online incapaz de distinguir entre realidad y ficción. Lograr articular una forma de ponerte en primera fila y lograr ser visto te convierte en una especie de celebridad. Y un poco eso es lo que estamos viendo hoy en los políticos bueno, tenemos que llamar la atención porque somos muchos los que estamos en las redes, y bueno, hoy parece que hay muchos que dicen, bueno, llamamos la atención de cualquier forma, no importa cómo, lo importante es ser tendencia, ¿no? Si lo escuchan a Santi Maratea, también que es una persona interesante, es otro fenómeno que escúchenlo, tiene varias entrevistas, tiene una en La Cruda podcast,
es un fenómeno interesante justo de Santi Maratea, porque es un tipo que está logrando muchas cosas y que la gente muchas veces lo percibe mejor que los políticos. Pero es un tipo, a mí me dio un poco de rabia, porque acá debe haber varios funcionarios y funcionarios públicos, funcionarias y funcionarios, y el tipo hizo una campaña, obviamente hizo un montón, y después el tipo dice, ay, estoy agotado. Y fue y juntó más plata para comprarse una cartera Gucci. Y él se cree que muchas veces está haciendo mucho más que un funcionario o una funcionaria pública, y el tipo lo está haciendo en Miami con su celular, sin ningún tipo de exposición, terminó esa campaña y se va y se compra una cartera Gucci. Pero no sé, un médico, ¿no? Que está todos los días logrando un trabajo, inclusive un secretario de un lugar público, por ahí está haciendo una labor mucho mejor que él, pero lo que está pasando es que como no lo estamos pudiendo comunicar como él lo comunica, ¿no? Entonces, esa es la bronca mía, sí. Te hago un paréntesis ahí porque, bueno, obviamente es una temática que hemos discutido un montón de veces, incluso con amigos, en Ajá. conversaciones. Y en un momento, mi hermana, por ejemplo, me decía, a mí me da la sensación que con fenómenos como los de Santi Maratea, probablemente las juventudes empiecen a entender que también es como la nueva forma de hacer política o de ser un funcionario sin serlo, digamos. Eh, y bueno, todo lo que despierta, ¿no? Como las sensaciones Ah, encontradas que despierta. Por un lado, que un pibe haga lo que hace, que está mortal, y lo bien que lo comunica, y lo groso que es de que un montón de gente le esté donando plata y que esté ayudando a las causas que ayuda. Pero por otro lado, esta contradicción de que uno que está en el trabajo en territorio, trabajando para un partido y haciendo un montón de cosas y sabe lo que implica ser un funcionario, bueno, hay como todas las sensaciones encontradas que provoca eso, pero me llamó la atención esto, que tengo amigos que creen que probablemente esta filosofía de Santi Maratea, vinculada a la política, sea como la nueva forma de ser un funcionario sin serlo. bueno, justo un poco después lo iba a mencionar. Sí tiene algo, pero bueno, también ya lo vimos en el gobierno. ¿Cómo se llamaba? Peter Robledo. Sí. Digo, sí, tenía como un poco ese perfil, pero después llegan y no es tan sencillo como transmitirlo, y por eso también creo que Santi se queda como afuera, ¿no? Creo que es una nueva forma de hacer activista social y de hacer incidencia política, y ahí sí le doy la razón de que creo que la incidencia política es un camino muy importante para lograr ciertas cosas, ¿no? De entender cómo este tipo activa la sociedad y cómo puede lograr ciertos cambios, ¿no? Que también lo hizo él y lo hizo el movimiento pro aborto, digo, tampoco él es inclusivo. Yo a lo que voy es, no me parece mal el tipo, me parece un tipo muy interesante, no lo estoy odiando. A lo que voy es cómo está percibida la sociedad o los funcionarios, la política, que miles de cosas que hace el Estado se perciben o no se perciben, como probablemente el Estado haya hecho más que Santi Maratea, más Santi por los incendios en Corrientes. Digo, Santi Maratea fue a comprar la camioneta después de que ocurrieron los incendios, como, maestro, buenísimo, pero ahora qué hacemos, ¿no? Ya se me quemó. Y el tipo es percibido como un ídolo. Entonces, en esto tenemos que ser, la percepción es la realidad para nosotros, como políticos, y no, la primera es enojarse, ¿no? Como muchos kirchneristas que le pegan, no, este tipo sos un frívolo, no sé qué. Bueno, yo no creo que vaya por ahí, es bueno, a ver, ¿qué tiene este tipo y qué podemos aprender de él? Y cómo podemos comunicar mejor. Digo, ¿qué estamos comunicando tan mal que un tipo llega 2 meses tarde a un incendio, compra 4 camionetas o no sé, 5 camionetas y ya es el ídolo de Corrientes? Es decir, bueno, claramente algo está haciendo acá. Acá pasó mucho, hubo un movimiento en el Yo Soy 132, que era un movimiento que fue muy grande en 2015, bueno, ya me estoy excediendo en el tiempo, y muchos de esos salieron y se hicieron funcionarios. Uno fue alcalde de Iztapalapa. Y en ese ánimo venía mucho con ese espíritu, así como el de Santi Maratea, y me cuentan que él mismo empezó a denunciar como las cosas que no se hacían en su municipalidad. Entonces como que él venía con el rol de activista, y que bueno, que es muy distinto. Y el tipo empezaba a denunciar como cosas y de repente todo el mundo, pero güey, vos sos el alcalde, ¿no? Y le volvió en contra. Y era un tipo así justo muy que hacía mucho activismo. El 132 fue como una camada muy digital, como el 15M mexicano, venía de toda esa movida de denuncia, qué sé yo,
y el tipo en un momento como que denunció algo el agua, que pensó que era algo nacional, y de repente era de su alcaldía, ¿no? Entonces, un poco ahí, por ahí lo que podemos hacer es Baglini, pero sí estoy de acuerdo con él, y sí un poco lo que mencionaba el otro día, lo que vamos a mencionar después es, si hablo de las campañas ciudadanas, sí como yo creo que las sociedades, y en eso sí estoy de acuerdo, se están como, ya no hay una identidad como tan propia en un partido político, como que ser PDP es lo único que nos va a unir. Creo que la causa, como que la sociedad está más esporádica, ¿no? Entonces, por una causa te puede votar, entonces, sí entender esto de cómo se están comportando la gente, ¿no? De hecho, lo menciono ahí que en la presentación tengo los datos de la gente que está donando plata para causa. Entonces yo digo, ¿la gente no le interesa la política o no le interesan los partidos políticos? Porque si está donando plata para causas sociales es que le interesa la política, porque la política es la realidad, mejorar la sociedad. Entonces, en ese lado es como sí entiendo esto de la causa, ¿no? De entender de cómo subirnos a las causas. Lo difícil de las causas que siempre, bueno, yo lo uso mucho para legislativo, de cómo hacer incidencia. Acá trabajamos en varias campañas como hacemos incidencia para una ley indeterminada, como muy ciudadano, y cómo hacer lo mismo que harías para algo que es como ciudadano, usarlo desde la política, está bien. Y bueno, eso está bien. Y bueno, ahí yo lo estuve escuchando, tiene 2 entrevistas, pues lo escucho para ver qué onda. Me gusta mucho la de Julio Leiva, porque bueno, Julio Leiva como que ya es buen entrevistador, y después lo escuché con Miguel Granado en La Cruda, que es mal entrevistador, pero lo mostró más crudo, y como que fue, qué loco, ¿no? Que un pibe que hizo un esfuerzo, está bien, tuvo 15 Y es días, muy buena. juntó 15 guitas, pero después el chabón dice, no, me tuve que ir a comprar una cartera Gucci. Y es loco, y el funcionario público que está en un hospital, que está trabajando 24/7, que está salvando vida, después no se puede ir a comprar una cartera Gucci de joda a Miami, ¿no? Y ni siquiera recibe 600, porque el chabón dice que como le donan plata, le donaron $600. Entonces es como, wow, o sea, este tipo genera todo un revuelo, porque sabe muy bien explotar las redes, pero a veces tampoco es el ejemplo, ¿no? De la figura pública ejemplar. Pero también es eso que creo que sí también está vendiendo de, bueno, soy yo, soy real. Y es otro fenómeno que tenemos que empezar a, bueno, no vendamos. Y eso pasa mucho, el soy real, ¿no? Che, bueno, De ¿quieren que...? hecho, Sí, Monza, él tiene dentro de su lema, lo que hago no es caridad. Eh, exacto. Él usa mucho esto de decir yo elijo a quién le doy la plata y cómo se la doy porque necesito que la persona que va a recibir la plata sepa lo que va a hacer. Entonces es también como se prende a eso del el no asistencialismo, que es algo que está Ajá. muy de moda hoy, se habla mucho del no asistencialismo y que incluso en economías potencia como Estados Unidos el asistencialismo también existe. Entonces es como todo un relato ahí fabricado que eh, hilando fino, es como vos decís, o sea, tiene cosas que no son incongruentes. Sí, pero como fenómeno mediático lo maneja muy bien y le da como una gran, ¿no? Como tiene un gran potencial comunicacional, ¿no? Y que está bien, o sea, yo creo que el rol de él es de un ciudadano por ahí ideal, digo, como el tipo de ciudadanía que tenemos que lograr, y verlos desde ese lugar está bien, porque él también cuenta lo de los Juegos Olímpicos, que, por ejemplo, él contó que no sé qué equipo era no sé si básquet o hockey, uno de los Juegos Olímpicos, tenía que viajar y los de deportes no le pagaban los pasajes, y el tipo dijo, yo se los pago. A los 2 minutos el gobierno pagó. Pero eso no es nada que no conozcamos, digo, eso es incidencia pública, eso es como la sociedad tiene que funcionar, digo, en conceptos políticos, ¿no? Y él dice, yo hay un montón de cosas en las que no me puedo relajar. Y en eso está muy bueno, porque dice, yo hago un montón de cosas que no se ven, que es simplemente decir, este, che, hago esto, sino, atletas, una competencia sudamericana. Ajá. Como que hay un montón de cosas que ni siquiera tiene que donar. Simplemente con decir o estar al pendiente ya hace que no se hagan los sotas los funcionarios, ¿no? Entonces, en eso tiene un rol que es importante, y que es un rol de la incidencia, como de tener una ciudadanía activa, ¿no? Eso yo lo veo como algo muy bueno, y que viene del activismo hace 1000 años, ¿no? Como que él no tiene tanto de especial.
pero como es muy mediático, logra cosas que por ahí otros no logramos, ¿no? Yo me quedo Entonces, con esto bueno. yo me quedo con esto que dijiste, Gonza, que es, por lo menos de nuestra parte, en vez de enojarnos, es el planteo de decir qué es lo que nosotros no estamos haciendo o no estamos viendo que esta persona sí entendió para obtener los resultados que obtiene, en vez de enojarnos, es como decir, bueno, que a nosotros nos pasa con Santi que trabajamos en comunicación y obviamente para nosotros es de lo que vivimos. Y es como decías al inicio, es difícil en un partido hacerle entender a la gente que lo que no comunica, el vecino no lo puede adivinar. O sea, y no es una cuestión de autobombo o de ponernos en un lugar de, ay, hoy fui a visitar este lugar. Es parte de tu labor porque el vecino te votó y tiene que saber lo que estás haciendo, en qué estás trabajando, qué gestionaste, qué no gestionaste. Y hoy la única forma que tenemos es mayormente a través de las redes sociales, porque los medios no van a estar levantando todo el tiempo qué hiciste o qué no hiciste en tu labor cotidiana como funcionario, digamos. O te voy a decir, sí lo van a estar levantando y vas a estar pagando un fangote de pauta Un montón, al claro. pedo. Porque me pasó Sí. con un gobierno acá, trabajamos con un estado acá, y ellos llegaban y tenían un montón de dinero en pauta. ¿Qué hacían ellos? A la vieja usanza, le mandaban la gacetilla a los medios lo subían a su portal digital, luego empezamos a monitorear eso. Al final están gastando millones de pesos y vos veías subían las noticias, el gobernador estuvo en tal lugar, ¿cuántas vistas tenía? 2, 3. 2, 3. Ajá, le dijimos nosotros, che, dame un cuarto de lo que vos le estás pagando a un medio hoy, yo te lo subo a un medio propio y te lo pauto, y lo hago llegar a donde tiene que llegar. ¿Qué es lo que le hago? Le pauto, por ejemplo, teníamos campo, los 13 municipios que tenía el estado ese de campo, rurales, ahí te lo pauto. Mejoró el estadio de uno de los equipos locales de ahí, lo pautamos, pusimos referencia el estadio, 10 kilómetros a la redonda. ¿A qué le interesa el del municipio del norte que haya refaccionado el estadio de otra ciudad? Luego, eso ya lo digital empieza a cambiar la comunicación, y acá es donde ya les dije al principio, entra la pauta. Ya la pauta, de hecho, las agencias de publicidad de comunicación política mexicanas grandes, ya, porque era un poco en el 2010 que te vendían con Obama, el community manager. No, dame a mí, que yo te hago el community manager. Hoy ya lo orgánico no paga. ¿Sabes qué? Contratate un pibito de 22 años, que yo te lo capacito, yo le digo qué tiene que comunicar, él comunique, te va a estar atrás tuyo, y yo me dedico a darte lo que te dé valor, lo estratégico, a pautar, a hacer sondeos, entonces ya lo digital tiene un potencial enorme, porque justamente te empieza a potenciar un montón de cosas, ¿no? Y no es solo lo potencial, justo la charla a donde quería llegar es, con el libro de campañas conectadas, es justamente empezar a pensar en el dual, ¿no? Justamente quería poner el ejemplo ese. En los 90, un político, el ejemplo que pone el libro, un político iba a una fábrica y bueno, era como lo que pasaba ese día, en las fotos que salía en medio. Hoy hay un montón de cosas que están pasando ahí. Vos puedes hacer un sondeo el día previo, pautado a 10 kilómetros a la redonda, preguntándole cuál es el principal problema. Entonces, cuando el político llega a la fábrica, ya sabe cuál es el principal problema de los vecinos, y eso lo hace con digital. Entonces, es empezar a conectar todas las herramientas del on y en off, ¿no? Entonces, obviamente sí, que salgan los medios, pero hay que salgan los medios. Sí, muchas veces nos ponemos contentos porque salió en la tapa diario, pero si ya vimos que el 19% de la gente se informa por los diarios, ¿por qué seguimos obsesionados porque mi noticia salga en los diarios? Si yo la puedo sacar en la red social y te la puedo pautar, te puedo poner el tiro acá en la cabeza, te lo puedo pautar, no sé, te hablo de voy a una fábrica y solo se la puedo pautar a los trabajadores de esa fábrica, lo puedo pautar a la gente que estuvo ese día en ese lugar, ¿no? Y entonces la resonancia, que es justo acá, es otro tema que empieza de resonancia. Pero eso ya lo quería meter para la próxima. Sí. Quería hacerte una pregunta en relación a Santi Maratea, ¿no? Como un fenómeno, y como vos lo llamaste, un activista. Ahora, ¿qué pasa cuando él se transformaría en un político partidario, ¿no? O sea, porque una cosa es este fenómeno que rompió y que realmente nada, todos estábamos muy pendientes, además de las recaudaciones que hacía para ayudar o para salvar una vida, pero ¿qué pasa después con estas personas si pasan a ser partes de un partido y a
y asumir un rol protagónico en el sentido de candidatearse. Ese fenómeno se empieza a partir, digo, ¿no? Y se empieza a partir, antes tenía todos los seguidores de alguna manera, estaban a su favor, y ahora empieza a dividirse y empezar a ser castigado por un sector y apoyado por otro, digo. Entonces digo, Pero, ¿qué sacamos de eso? Mati, Desde lo eso hoy ya le político, pasa. partidario. No, Mati, hoy ya le pasa a él. Digo, él hoy él te dice, yo tengo un montón de haters. Y un poco la dinámica de la red es polarizadora. O sea, vos tenés gente que te ama y te odia. O sea, el indiferente ni te ve. Claro. Digo, entonces, un poco la red social es así. Digo, sin ir más lejos, nos podemos ir a Ofelia o nos podemos ir a Alexandra Cortés Claro. Ocasio. Digo, son tipos que siguen generando. Digo, para mí Alejandra Cortés Ocasio es una genia. El New Green Deal, el pacto que propuso ese, que después no tuvo tanto impacto, logró hacer una cosa espectacular. Y es una diputada que juega Among Us. Y vos decís, qué locura esto. Pero es una mina que genera un montón de cosas, hasta un documental de Netflix, ¿no? Después tiene un montón de cosas que le podemos criticar y que obviamente no todos los tipos de políticos tienen que ser así, pero a lo que voy es, bueno, pues como en los, no sé, en los 90 se la trajo a Pinky para que fuera candidata en La Matanza, y bueno, ahora los nuevos Pinky serán otros, ¿no? Inclusive como que ya hasta hace poquito Macri, que era el rey de traer a los mediáticos a la política, ya dijo, no, bueno, es que tienen que estar mejor formados, ¿no? Entonces ya, ahora lo nuevo es traernos influencers, ¿no? Entender eso. Y obviamente, más que nada, el que tienen que entender el influencer de cómo estar adentro es eso. Acá hay un fenómeno muy, muy curioso, que es el del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La mujer es una influencer, literal, se llama Mariana Rodríguez Cantú. El tipo ganó la campaña gracias a ella, en parte. Le hicieron, acá son muy comunes las campañas negativas. La que venía muy fuerte era la candidata de Morena, y 5 días que empezó la campaña, le sacaron un video de la candidata de Morena llamada Clara Luz, que tenía todo agarrado con el presidente, con el PRI, tenía todo amañado para ser ganadora, venía primera. Le sacaron un escándalo que se juntó, viste, con esta secta LGBT, en Argentina no llegó, pero acá hay una secta que era de un tipo que te metía en la secta y después tenía como casos de abuso de menores, de mujeres y todo eso, y hay una foto de ella reunida con ese tipo. A los 5 días de arrancar la campaña, filtraron eso y ya está, se cayó. Después el tipo hizo una campaña así muy, muy buena, pero obviamente también, digo, por eso a lo que voy no es solo lo digital, es como yo, a esto a lo que voy es cada vez ya más complejo, son capas, o sea, todo se va sumando. Sí, tenés que seguir haciendo la gacetilla de prensa, sí, y además tenés que tener que manejar las redes sociales, sí, y además tengo que tener un audiovisual, y bueno, a cierto nivel sí, lamentablemente se va. Lo que no podemos entender es como cada uno tiene su lógica, y lo que muchas veces pasa si no entendemos la lógica digital es queremos llevar a lo digital la lógica de tierra. Lo que me pasa permanentemente en México es, quiero que, o sea, acá le llaman acarreados a los que van por el chori y por la coca a un acto, acarreados le llaman. Y ellos quieren tener acarreados digitales. Es no entender la lógica digital, o sea, vos en digital tenés que tener activistas, no acarreados que te den me gusta. No conozco político que no le pida a todos sus empleados que se creen una cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, y le ponga me gusta y comparta todo lo que él hace. Como esa cosa que quieren hacer en tierra, lo quieren llevar a digital, y es decir, hermano, esto no te sirve para nada. O sea, sí está bien, te va a servir para tu ego. Y a lo que voy es, si vamos a hacer digital, y es lo que tenemos que hacer, o tenemos que conectar, tenemos que empezar a empalmar las dos cosas. Ya hay otros que hablan como de como comunicación integral, es todo. O sea, yo estoy comunicando en tierra, tengo que impactar a la persona que está ahí, y tengo que pensar que esto también se va a transmitir en vivo, y tengo que pensar que va a ir a los medios. Entonces, digo, lamentablemente no es más sencillo, es más complejo, y justo en esto, bueno, el ejemplo que hablan, ya para cerrar, y después la semana que viene retomamos con esto lo dice Antonio Gutiérrez Rubí. Anthony, no sé si lo conocen, fue el consultor de Cristina, consultor de Massa antes, en el 2017, la que le hizo distinto, ahora está con Petro, ahora estuvo con
con el Frente de Todos, es un catalán, Antoni Gutiérrez Ruiz. Y él lo que habla en la comunicación es que dice, él pone el ejemplo de una nevada y una rama, ¿no? Y él dice, la campaña es una nevada, ¿sí? Va a empezar a caer copos de nieve, ¿sí? Y él dice, en un momento la rama, de tanta nieve que caiga, se va a quebrar, ¿sí? Dice, ¿cuál es el copo que lo quebró? ¿Es el copo 10? ¿Es el copo 1000? ¿O es el último que cayó? No es el último. ¿Cómo? Entonces, él lo que dice es, la comunicación hoy política, lo que tenemos que hacer es nevar, comunicar. ¿Cuál va a hacer que al votante caiga para nuestro lado? ¿Puede ser la 10? No sabemos, porque se está acumulando, como es una cosa. Entonces, lo mismo dice Riorda. Riorda dice, bueno, en publicidad hoy estamos invirtiendo 50 en tradicional y 50 en digital, y dice, nadie quiere sacar nada porque nadie sabe cuál es el que nos hace ganar la campaña. Entonces todo el mundo sigue invirtiendo en los lados porque nadie puede medir, che, ¿y por cuál gané? ¿Gané porque puse espectaculares o gané porque puse microsegmentación en digital, ¿no? Entonces, como, además también pasa por un montón de cosas. Acá, por ejemplo, tierra, sabemos que es un desperdicio. Lo que tiene aire es que vos lo podés aprovechar. Vos podés decir, yo te doy aire y sé que me va a medir, ¿no? Porque tenés métricas de a cuánta gente llega, de dónde son, qué edad, todo. El otro no sabés. Pero ¿qué es lo que pasa con aire? Con tierra, que acá nos lo dicen todo el mundo. Si yo no pongo las pintadas en la calle, es como que directamente la gente siente que no estoy participando, no me ven. Entonces yo necesito poner eso porque los dirigentes barriales se me acercan cuando pongo las pintadas, me dicen. Si no, es como dicen, este está flojo, no tiene plata, entonces está haciendo todo en aire. Entonces es como, bueno, y sí, tengo que poner las cosas pintadas, pero bueno, las cosas pintadas, yo sé por qué lo estoy poniendo, porque los tradicionales, los punteros de siempre, me van a decir, este trae guita, entonces este anda fuerte. Pero no porque sé que eso me va a comer. Sí, perdón. Te interrumpo un segundito porque estoy chateándolos a los chicos y en realidad lo quiero compartir. Nosotros, la campaña anterior, decidimos hacer una campaña sin carteles en la vía pública. Es una decisión que tomamos porque consideramos que ya no va más la contaminación visual de todos los carteles de todos los políticos, la cara sin saber nada y en cualquier lugar, y a primera hora de la noche salir todos a pelearse por el mejor poste de luz y etcétera. Y entonces hicimos esa acción. Hoy por hoy, bueno, no nos fue bien en la campaña, y hoy por hoy, no por eso, sino por un montón de cosas, claro, pero exacto. Hoy por hoy estamos escuchando de que decir, bueno, quizás fuimos innovadores y quizás no era el momento, pero ahora con lo que vos estás diciendo, le estoy diciendo a los chicos, tenemos que medir la opinión de la gente sobre esa acción que hicimos. Porque quizás estuvo muy acertada, nosotros lo estamos atando a un mal resultado que a lo mejor no tiene que ver con eso, a lo mejor no sabemos si la gente valoró o no esa acción. Entonces, me dispara eso, decir, bueno. Es más, te hago un paréntesis, Negri, para decirte que de todas las opiniones que recibimos durante la campaña, creo que el mensaje que más penetró fue ese. O sea, que éramos el único partido político que estaba haciendo campaña sin cartelería. Fue como lo que más impactó. Y por ahí es como dice ella, capaz que uno ata el resultado a uno, no pusimos carteles, no estuvimos presentes y en realidad no pasa por ahí. Sí, justo eso es algo que nadie te va a poder medir, es este fenómeno, digo, como dónde está la ganancia, ¿no? Y bueno, no sé dónde está el punto de quiebre. Yo creo que nadie te lo va a poder decir, el que te lo dice es un mentiroso, digo. Por eso también yo desconfío de los gurús de comunicación política, es como, bueno, tomamos decisiones y ganamos, perdemos juntos, y no es que no, sí tenés que poner acá. Justo eso también es un fenómeno muy local, o sea, a ver, si los punteros no tienen ese impacto, ustedes no trabajan con ese tipo de lógica tan territorial, acá en México es muy territorial, entonces es como, bueno, ahí un poco uno tiene que ir matizando, ¿no? Ir aprendiendo campaña a campaña, y creo que esto ayuda mucho de que haya equipos que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque que no sea un consultor una campaña, el siguiente venga otro, y como que arranca de tabula cero. Entonces, en eso creo que puede ser una medida muy loable. Yo siempre lo que hablamos, por ejemplo, es
Bueno, todo tiene que estar bien pensado y bien en medio. Porque si bueno, no vamos a hacer esto, pero no tenías un buen equipo digital, y bueno, te equivocaste, ¿no? Porque no sé cuál es el caso. A lo que hoy es, bueno, no, deliberadamente no voy a tomar esa decisión, las voy a sacar por esto, por esto, por esto, y lo voy a explotar en campaña, qué sé yo, pero sí voy a traer un buen equipo de digital y lo voy a trabajar así, así, así. Listo, es una decisión que vos tomaste y es válida. Y después, bueno, con el diario El Lunes todos nos equivocamos. Te podría haber salido bárbaro, los resultados habrían sido buenísimos, y no podemos asociar, ahí como la correlación es muy raro, correlacionar a una sola decisión, también eso pasa mucho, que correlacionan cosas. El otro día me contaba un colombiano, ¿viste el famoso no que ganó en Colombia? Que todo el mundo habla, ¿no? De la nueva política, no sé qué. Me comentaba un colombiano, que es de allá, y me dice, lo que pasó ese día es que en una región donde iba a ganar el sí, a La Paz, hubo un huracán y la gente no fue a votar. Y Santos perdió por 70.000 votos, y acá había como fácil 100.000 votos. Entonces, y todo el mundo hablaba, no, que las encuestas fallaron y no sé qué sé yo. Sí, está bien, las encuestas fallaron, pero también hay muchas causas por las cuales perdió el sí. No solo las encuestas y la sociedad y no sé qué. Hubo un tema climático, hermano, en una región de la costa hubo un huracán, y por eso no pudo haber eso. Pero bueno, los dejo, que ya es muy tarde. Total tenemos 4 jueves más, así que la podemos seguir. Pero me parece, justo en eso, lo que me decías de tomar una decisión, yo creo que todas las decisiones son válidas. Lo que hay que hacer es no tomarlas en balde y como planificarlas bien. Nos pasó, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo en esto, que lo iba a poner para la próxima, es, llevamos a un candidato a Tinder, ¿sí? Y como polémico, bueno, se tomó la decisión, se lo llevó, todo, etcétera, y la respuesta que nosotros teníamos, lo hicimos planificar, fue a medios y todo, pero usted está casado, lo hicimos responder todo, es, yo voy a buscar a la ciudadanía en donde esté. Y esa era su respuesta, ¿entendés? Pero claro, si vos metés un tipo en Tinder, no le das un match, no lo planificás, no le tenés un Q&A, no tenés nada planificado, y lo mandaste a la brava, usted es un infiel, le va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque no lo planificaste. Si tú tomaste tu decisión, lo planificaste, lo ejecutaste bien, bueno, después te puede haber salido mal, te puede haber salido peor, pero hay que planificar. Eso también es y saber, ¿no? Como lo que pasa mucho, bueno, TikTok no, TikTok sí. Bueno, a ver quién se lo va a manejar, porque podemos que salga peor viralizarse por algo negativo que por algo positivo. Siempre eso es, la decisión se toma, se planifica y se ejecuta, pero no a las bravas de, bueno, vi esto, que tal lo hizo, entonces vamos a hacerlo. Y lo haces y no tenés ni qué te va a esperar, ¿no? Entonces, creo que está ahí la diferencia entre una buena o mala decisión. Bueno, nunca vas a saber hasta después de la campaña, pero lo que tenés que tener claro es, si lo tengo planificado, está así, 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 listo. Fue una buena decisión, ¿te salió o no? Bueno, mala suerte, aprendemos para la próxima. Pero si te agarran a contrapierna porque no planificaste, ahí sí tenés que replantearte las cosas. Bueno, los dejo porque ya es muy tarde por allá. Dale. Gracias, Tacha. Gracias, Gonza. Nos vemos el Bueno, próximo gracias. jueves. Obvio que esto va a quedar grabado y lo pasamos. Dale, buenísimo. Un abrazo. Abrazo. Nos vemos.